Esta es la segunda sesión, el segundo espacio. Ya el primero lo revisamos, el cómo adecuarnos o cómo manejar nuestros recursos económicos. Ahorita vamos a mirar cómo hacer un tema de planeación y distribución de nuestro ingreso, de nuestro dinero, fundamentalmente, y cómo potencializar el ingreso. Hoy en día prácticamente todo tiene que ver con dinero, definitivamente. De pronto creer o pensar o soñar o alguna cosa de esas no tiene que ver con plata, pero de resto hoy en día estamos en un medio económico, estamos en un medio capitalista, un medio que nos exige producir dinero. Definitivamente este mundo nos exige producir dinero. ¿Por qué? Porque pues nosotros vivimos prácticamente 80 años, es la longevidad que tenemos. Son 80 años la longevidad de una persona aquí en Colombia, lo que se tiene pues como estipulados, algunos duran más. Yo tengo una abuela que tiene 98 años, imagínate, así que se pasó hace rato del promedio. Pero en la generación de recursos, no son 80 años en la generación de recursos. Normalmente, y se los decía en la reunión anterior, arranca a los 20 años el tema de la generación de recursos y normalmente va hasta los 60 años. Hablemos de edades pensionales, 57 mujeres, 62 para hombres, pero pues la realidad en Colombia es que ya una persona desafortunadamente a cierta edad ya empieza a ser retirada de todos los medios laborales y todo ese tipo de cosas. Es decir, que en Colombia tenemos de los 60 a los 40, tenemos prácticamente 40 años de vida útil laboral, que esos 40 años pues te tienen que servir para poder vivir estos otros 20 que te queda de tu vida, más las obligaciones que vienen con los hijos y todo ese tipo de cosas. Así que tenemos que ser muy buenos en la distribución del ingreso. Y eso que a los 20 no se arranca con una gran generación de recursos. La gran generación de recursos arrancan después de los 35 años. Hay un crecimiento desde que uno arranca, pero desde los 35 para arriba, antesito de pronto a los 30, hay un crecimiento económico. Entonces, voy a compartirles pantalla para que podamos ver la presentación y, y voy a ir haciendo unos cortecitos para que podamos ir, para que podamos ir viendo, ok. Excelente. ¿Ven la pantalla? Sí. Sí, por supuesto. Entonces, como siempre les he dicho, el manejo de nuestra economía es un asunto de responsabilidad diferente. No es un asunto normal, es un asunto de verdad de responsabilidad, ustedes bien lo saben, porque de los recursos económicos depende no solamente nosotros, sino que también dependen algunas cosas que tenemos cargadas en nuestros hombros. Es decir, que hay que ser bueno, definitivamente, en la administración del dinero hoy en día, y hay que tener una metodología para poder hacerlo, y hay que estar muy estructurado. Mire que hay un porcentaje que se ha sacado en Colombia por medio de investigaciones que se han realizado de parte de nuestra firma y hemos encontrado, hemos hecho más o menos unas 160.000 más o menos procesos con personas a los cuales les hemos preguntado, ¿usted sabe manejar sus recursos económicos? Y el 90% nos han dicho no. Es decir, que en Colombia podríamos decir que el 90% de los colombianos que tienen una actividad económica, en este instante que están activos, no saben manejar sus recursos económicos. Que como yo les decía en la reunión pasada, ¿no? Nadie nos enseñó a manejar el dinero. Nosotros prácticamente aprendimos por sí solos y arrancamos pues pensando en que lo sabemos hacer, pero para eso se requiere de una técnica, de una metodología. Yo les explicaba en la reunión pasada acerca de esta metodología, acerca de una ecuación financiera, que ahorita se las voy a recordar de todos modos, pero sí hay que tener una metodología, hay que tener un plan, hay que ser bueno en esto y no ir tomando decisiones de la noche a la mañana. También les decía como si no nos diéramos cuenta de qué estaba pasando. Es más, hasta los animales tienen a veces hasta mejor planeación que el mismo ser humano. Las aves antes de poner sus huevos, lo primero que tienen es su nido. Los seres humanos, ¿qué hacen primero? Pues ustedes bien lo saben. Primero tienen sus hijos y después miran a ver a qué nido los meten, o a veces hasta en nidos ajenos, como ustedes bien lo saben. Entonces, hay que ser bueno en la planeación y hay que aprender a planear nuestros propios recursos. En la reunión pasada, hubo una pregunta que me encantó muchísimo, la participación de uno de ustedes con el que tuve la ocasión de hablar, la oportunidad de hablar, que me decía que en este ejercicio que habíamos dejado ayer, que habíamos dejado la vez pasada,
había una inconsistencia. Vamos a revisarla de todos modos. Decía, si a usted le dieran a elegir una de estas opciones, ¿cuál escogería? Entonces, la opción 1 era $1.000.000 en este instante, la opción 2, un centavo de dólar hoy que se duplica su saldo diariamente durante 30 días, un automóvil Ferrari de $3 millones o una casa campestre ubicada en las afueras de la ciudad, avaluada en $4.000 millones. Cada uno escogió, ustedes escogieron, hicieron una votación que tuvimos la oportunidad de manejarlo por medio de un cuestionario y ustedes lo hicieron. Si lo vamos a ver desde el punto de vista financiero, hay dos opciones allí como que son más importantes. De pronto el carro no, porque el carro pues se deprecia rápidamente y pues a quién le vas a vender un carro de $3 millones y qué haces con ese carro. Una casa campestre, pues una casa campestre es de $4.000 millones, casi $1 millón. Entonces estaban como dos opciones allí. Una, $1 millón, y la otra, un centavo de dólar que hoy se duplica su saldo diariamente durante 30 días. Y No aquí me hay algo digas, importante. Wilson, que es $1 millón la respuesta. Sí, eso era lo que tú habías escogido, ¿no, Anderson? Claro. Ok, y de seguro, mira que yo recuerdo esa distribución porcentual y muchos escogieron el $1 millón, claro. Pocos escogieron un centavo de dólar porque un centavo suena muy bajito, pero yo le tuve la oportunidad de mostrarles el ejercicio, pero en ese ejercicio había efectivamente un dato que había que evaluar bien, y es el siguiente, mírenlo, aquí está. Pensemos en las equivalencias. $1 es igual a 100 centavos. $1 es 100 centavos. Entonces, si nosotros lo que hacemos es coger un centavo en el primer día que se duplica, a coger 10 centavos, entonces yo voy a hacer la comparación. Un centavo, al siguiente día ya son 2 centavos, luego son 4 centavos, 8, 16, 32, 64. Ya en el día 8 ya tengo $1.28. Ya pasé la barrera del centavo. Y al otro lado después estaba $2.56 y terminando el día 15 apenas tenía yo $163. Allí podríamos decir pues que la persona cometió un gravísimo error. Al día 18 ya tengo $1.000, pero como esto se duplica, en el día 25 ya tengo $167.000. Y si esto se duplica, ya en el día 28 ya tengo más de $1 millón. Y en el día 30 ya tengo $5 millones. ¿Qué dato les había dado yo la vez pasada? Les había dado el dato de $53 millones. Claro, la persona que me llamó, el doctor que me llamó, me dijo, mira, lo que pasa es que tú estás tomando no un centavo, sino 10 centavos. Y tenía absoluta razón, por supuesto. Se estaban tomando no solamente no un centavo, sino 10 centavos. Pero si estamos cogiendo un centavo, nos da $5 millones. Si estamos cogiendo 10 centavos, nos da $53 millones. De todos modos, la opción de ese centavo es muchísimo mejor que cualquiera de las anteriores, por supuesto. Pero sí tenía la razón el doctor que me llamó cuando me dijo, mira, el ejercicio se planteó como un centavo cuando realmente eran 10 centavos y tiene toda la razón, eso sí se lo tengo que dar y le agradezco muchísimo la participación porque pues a veces uno hace los cálculos y uno dice 0,1 es un centavo y resulta que 0,1 son 10 centavos. Entonces, válida la aclaración, así que doctor, muchísimas gracias, aquí está la respuesta de todos modos. Son $5 millones mejor que las opciones anteriores. Ahí está entonces, Anderson, que te perdiste de $4 millones por escogerlo rápidamente, por haber escogido rápidamente esa opción. Es Pero cierto. válido, absolutamente válido el hacer este tipo de análisis y me parece fantástico que entre todos construyamos contenido, entre todos miremos que hay que hacer las equivalencias como son y el ejercicio estaba planteado para 10 centavos, no para un centavo. Pero entonces, ok, aquí ya vemos entonces de que terminamos con $5 millones. Muchas gracias, doctor, por la aclaración que me hizo la vez pasada. Es mejor un griego educado que un romano entretenido, como ustedes bien lo saben, ¿no? Un griego educado, los griegos fueron los padres de la democracia, los romanos fueron los inventores de las frases pan y circo, donde todo el mundo está entretenido y todo el mundo anda pues como despistado, mientras la gente hoy en día ve cómo se acaban sus recursos económicos, ven cómo están tomando muy malas decisiones y no están haciendo absolutamente nada con su dinero.
Ahorita les voy a hacer un ejercicio, un planteamiento de un ejercicio para que ustedes lo tengan en cuenta. Educación financiera, ¿cuál es la ecuación financiera personal? Se los había dicho la reunión pasada, que es coger sus ingresos y de esa parte de sus ingresos darle un porcentaje de distribución al gasto, otra parte de distribución al endeudamiento, otra parte de su distribución al ahorro y otra parte a las inversiones. Entonces, del 100% de su ingreso, usted debería de gastarse como máximo o llevar a la variable gasto como máximo el 60% del ingreso, que es como el ideal. Hoy en día hay muchas teorías acerca de esto. Desafortunadamente, pues muchas de esas teorías pues están equivocadas porque no están encaminadas hacia un resultado y les quiero mostrar algo, miren. Voy a ponerles numeritos. Algunos que han estado en reuniones presenciales conmigo de pronto han visto el ejercicio que les voy a mostrar. Ustedes saben cuánto es. De pronto por el chat pueden participar. De pronto por el chat pueden participar. Si me vas diciendo de pronto, Anderson. Claro que sí, Wilson, con mucho gusto. ¿Cuánto es 25 dividido 5? De pronto los doctores me pueden escribir ahí los numeritos que ustedes consideren, ¿no? ¿Cuánto es, Anderson? 25 dividido 5. 5. ¿Estás seguro? Pues 25 dividido 5, claro. ¿Seguro, verdad? No me vaya a hacer quedar mal, por Dios, Wilson. Delante de nuestros asociados. ¿Están escribiendo algunos o no están diciendo nada? Bueno, por aquí, claro, el doctor Gonzalo me está ayudando, la doctora Rita, por supuesto. Ok. ¿Y están diciendo qué? 5. La doctora Pilar también, el doctor Jaime, todos 5. Y es que están seguros de esa respuesta. Casi siempre 5, nos dice el doctor José Ignacio. Pues les voy a demostrar que no es 5. Se los voy a demostrar matemáticamente. Les voy a construir un ejercicio matemático donde yo les voy a demostrar que 25 dividido 5 no es 5. ¿Preparados? Sí. Sí, claro, preparados. Va la respuesta. 25 dividido 5. Entonces yo lo que digo es, si yo pongo 1 aquí, esto me da 5 por 1, 5. A 25, 20. ¿Estamos de acuerdo o no? Perfecto. Ok. Y aquí me da 4. 5 por 4, 20. A 20, 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto me da 25 dividido 5 a mí? 14. ¿Estamos de acuerdo? 14. Se los voy a demostrar de una forma, la inversa de la división, ¿cuál es? La operación inversa para uno poder darse cuenta si esto está bien, ¿cuál es? La multiplicación. El inverso de la división es la multiplicación. Entonces uno dice, yo tengo que multiplicar 14 por 5 y el resultado, ¿cuánto me tiene que dar? 25 para que eso me dé. Entonces yo digo, 5 por 4, 20. 1 por 5, 5. La suma me da 25. Entonces allí estoy demostrando de que no estoy equivocado, de que esto me da 25. Es más, la multiplicación son varias sumas. Yo tengo que sumar varias veces 14 y el resultado me tiene que dar 25. Tengo que sumarlo 5 veces. Lo voy a hacer. Entonces aquí van. 1, 2, 3, 4 y 5. Y tengo que sumarlo y el resultado me tiene que dar 25. Aquí está. 4, 8, 12, 16, 20. 1, 2, 3, 4, 5. 25. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pues el doctor, tengo por aquí el doctor Gonzalo, el doctor Andrés, la doctora Pilar que dicen que no. Miren cómo uno puede construir una hipótesis con base en elementos que no son ciertos. Y tienen absolutamente la razón. Es que 25 dividido 5 no es 14. Pero yo puedo demostrarles a ustedes, si ustedes no saben, si ustedes no investigan, si ustedes no averiguan, si ustedes no se dan cuenta y simplemente se quedan sobre la base de muy poca información, yo les puedo demostrar algo que no es cierto. Y les puedo demostrar con cierta habilidad, pero una habilidad que no está bien aplicada. Entonces, hoy en día se habla muchísimo de temas financieros y hay muchísima gente que habla de este tipo de temas y realmente no sabe. Y realmente le están enseñando las cosas que no son.
Entonces hay muchos de las personas que andan diciéndole a los demás 25 dividido 5 es 14 y les demuestran y los demás terminan creyendo que eso es cierto, cuando así no es. Hoy en día hay que tener un criterio, hay que tener una estructura y hay que mirar realmente si las cosas tienen lógica o no tienen lógica. Es que el tema financiero parte mucho del tema lógico. Entonces, ya saben, un ejercicio en el que les puedo demostrar, puedo aplicarles con otro, ¿no? Pero los voy a dejar hasta allí nada más. Hasta allí nada más. Entonces, la próxima vez que les digan 25 dividido 5, ya saben cuánto es, ¿no? Es 5, no es 14. Aquí nos dice un asociado que si es que así juegan los asesores con nosotros. ¿Ah? Ay, Dios, no. Lo que pasa es que, vuelvo y les digo, hay personas que hablan muchísimo de este tipo de cosas y hablan de muchos temas, no solamente de temas financieros, sino de otros temas. Y hablan como si supieran, pero realmente no saben. Realmente saben muy poco de temas financieros y saben muy poco de cómo funciona siquiera la economía, de cómo si esta economía nacional, si uno quiere progresar en Colombia, uno debe saber cómo funciona la economía. Es lo fundamental. Esto no es con emprendimiento y que usted es un berraco y que usted es un duro y que usted puede y que usted siempre ha salido adelante. No, esto es sabiendo cómo funciona. Esto no es con meditación, esto no es con yoga, esto es con técnica, esto es sabiendo este país cómo funciona. Y en este país qué cosas pueden dar resultado y qué cosas no pueden dar resultado. Y qué cosas definitivamente darán resultado en el futuro. De esto vamos a hablar muchísimo en la siguiente sesión, Anderson, que es cuando el 21, Anderson, sí. No, tenemos el próximo encuentro, lo tenemos para el próximo miércoles 25 de noviembre. Ah, es 25, perdón. Sí. Ok. Ajá. Miércoles 25. Okay. Sí, señor. Póngalo ahí en su calendar a las 6 de la tarde también, ¿verdad? Sí. Sí, incluso a nuestros asociados les llega su invitación informándoles precisamente la fecha, dándoles toda la información y posteriormente les enviamos también el link de ingreso, así como nuestros asociados están conectados en estos momentos. Perfecto, vale. ¿Hay alguna pregunta que tengan hasta este momento? ¿No? ¿Todo está bien? Sí. No, tenemos muchas participaciones de nuestros asociados con respecto al caso que nos acabas de presentar. En Sí. nuestro espacio, también nuestros asociados en el espacio de preguntas y respuestas nos han dado esas respuestas de 5 como ese valor entre 25. Ajá. Y nos dice especialmente un asociado y nos dicen, sí es cierto y nosotros los médicos, muchos no tenemos idea de esto y por eso es que es necesario el apoyo de ustedes, los financieros y los asesores especialistas. Por supuesto, es que yo entiendo, miren, el profesional de la salud, ustedes que son médicos, se los digo con todo respeto, ¿no? El médico es una persona que se dedica mucho al conocimiento y quiere saber de todo, de absolutamente todo. Un médico quiere saber de todo, pero hay que filtrar muy bien quién les está enseñando, quién les está ayudando, quién les está acompañando en sus decisiones, porque los pueden hacer caer en errores, por supuesto. Entonces, ese es un error típico, como les digo, pero hay gente que lo cree. Si hay alguien que no sepa de operaciones financieras o matemáticas simples, yo le puedo demostrar esto y seguro que me cree, se lo aseguro. Y si le hablo con convicción, se lo aseguro que me cree. Entonces, frente a esto, definitivamente hay que tener un criterio y hay que saber orientarse de personas que tengan conocimiento fundamental sobre temas financieros. Entonces, volviendo a la presentación, la ecuación financiera dice, entonces, que gastos 60, deudas 20, ahorros 20 y una parte para inversión. ¿Por qué una parte para inversión? Porque definitivamente la inversión es la que hace o la que va a hacer que tus ingresos crezcan, que tengas un mejor nivel de ingreso en el futuro. Entonces, es importantísimo que manejemos variables de inversión y no solamente dedicarte a gastarte y a gastarte y a gastarte el dinero, porque cuando usted acaba con todos sus recursos, esto se llama la ley de Parkinson, no la enfermedad como tal, es más, ustedes lo pueden buscar en internet, la ley de Parkinson. La ley de Parkinson dice que los ingresos, no sé si ustedes han escuchado eso de que el que más gana, más gasta. Estoy absolutamente seguro que lo han escuchado. El que más gana, más gasta. Entonces, la ley de Parkinson lo que dice es que la gente trata, el ingreso
el gasto se iguala siempre al ingreso. El gasto se iguala siempre al ingreso. Si el ingreso crece, el gasto crece. Si el ingreso crece, el gasto crece. Es decir, no importa si una persona tiene por ingresos 2 millones de pesos, se va a gastar todo. Si esa persona pasa a ganarse 3, pues se gasta todo. Mire, también les pongo un siguiente ejemplo. Vamos a ver si me lo pueden seguir. Suponga que yo compro y vendo marcadores. Yo soy un comprador y vendedor de marcadores. Entonces yo tengo un precio de compra y tengo un precio de venta. Yo los compro a 3.000 y los vendo en 5.000. Es decir, que aquí hay una ganancia. Hay una ganancia. ¿Que es de cuánto? De 2.000 pesos, por supuesto. Todos ustedes saben cuánto se ganan mensualmente. ¿Estamos de acuerdo o no? Anderson, tú lo tienes claro, ¿cierto? ¿Cuánto te ganas mensualmente, cierto? Sí. Sí. Eso está clarísimo. Ten ese número en tu mente de cuánto te ganas mensualmente. ¿Cuánto te ganas en el mes? Ustedes, doctores, también. Tengan en su mente cuánto se gana usted mensualmente. Tenga ese número allí. Suponga que como yo soy vendedor de marcadores, yo los compro a 3.000, los vendo en 5.000. Tengo una ganancia de 2.000 pesos. ¿Usted qué me diría si yo los compro a 3.000 y los vendo a 3.000? Ganancia igual a 0. ¿Qué me dirías, Anderson? No, o sea, no es negocio. No, no es negocio. ¿Qué me dirían? Yo lo compro a 3.000, vendo a 3.000. ¿Qué estoy haciendo allí? Ahí no es lógico. Ahí no hay negocio. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, muchos de nuestros asociados está loco, dicen... está perdiendo el tiempo, trabaja para que lo vean y todo ese tipo de cosas. ¿Sí o no? Seguramente. Resulta que esto es desde el punto de vista comercial. Desde el punto de vista comercial, esta es la ecuación. Vamos a hacerlo desde el punto de vista laboral. Desde el punto de vista laboral para ver el comparativo. La venta se me asemeja al ingreso laboral cuando a mí me pagan. ¿Estamos de acuerdo? Y la compra se me asemeja al gasto en lo laboral. Por aquí sale la plata, por aquí sale la plata. Por aquí entra la plata, por aquí entra la plata. ¿Estamos de acuerdo? Para que me vayan siguiendo la línea. Yo conozco personas que desde el punto de vista de ingresos, la persona tiene un ingreso mensual de 1 millón de pesos y tiene por gasto mensual 1 millón de pesos. ¿Cuánto se gana realmente entonces esta persona en el mes? 0. Porque todo lo que le ingresa, todo se lo gasta. Entonces, su ganancia en el mes es igual a 0. Porque no le está quedando absolutamente nada. ¿Para dónde se está yendo el dinero de la persona? Se está yendo para el comercio, se está yendo para el Estado y se está yendo para el sector financiero, que son pues como los 3 lugares a donde se van normalmente los recursos de la gente. Entonces, la persona no está recibiendo realmente ningún ingreso. Es más, la persona a veces se esfuerza y estudia y se prepara para tener un mejor ingreso. Suponga que la persona pasa a tener ingresos mensuales por 5 millones de pesos. Entonces, la persona tiene 5 millones de ingresos. Adivinen cuál es su gasto. 5 millones. ¿Cuánto se gana ahora? Nada. Entonces la persona dice, no, yo voy a estudiar mucho más, voy a hacer una especialización y voy a pasarme a ganar, no sé, 10 millones de pesos. ¿Cuánto se gasta? 10 millones de pesos. ¿Cuánto se gana ahora? Nada. Entonces, esto es la famosa ley de Parkinson. El gasto tiende a igualar al ingreso. El gasto tiende a igualar el ingreso. Entonces, la gente ha estado trabajando pensando en que está ganándose cierta cantidad de dinero cuando al final no se están ganando absolutamente nada. Nada. Porque todo lo que les ingresa, todo se lo gastan. Absolutamente todo. Entonces, es allí cuando tú dices, oiga, ¿yo qué es lo que estoy haciendo entonces? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Sí te la pillas, Anderson? Sí. Por supuesto. La gente cree que se gana lo que le paga la empresa y eso no es cierto. Usted no se gana lo que le paga la empresa. Usted se gana lo que le queda después de lo que le pagó la empresa menos los gastos que usted tiene. Eso es lo que usted se gana mensualmente. Y es probable de que la gente hoy en día no esté trabajando prácticamente para nada a favor suyo, solo para muy pocas cosas. Entonces los demás están nutriéndose con sus recursos económicos. Los demás están llevándose sus recursos económicos. Yo también a veces les digo, ¿está claro este ejemplo? Sí, ¿está clarísimo?
Sí, está muy claro, Wilson. Ok, perfecto. Yo también les digo, si van teniendo preguntas los doctores, me dice, es Sí, yo te importante. interrumpo en caso de que hayan inquietudes por parte de nuestros asociados, por supuesto. Hay personas que me dicen, o no, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Usted para quién trabaja? ¿Para quién trabaja? Entonces, algunas personas me dicen, yo trabajo para la clínica tal, tal. Y yo les digo, mire, usted no trabaja para esta clínica. Le voy a proponer nombres. Usted trabaja para almacenes de cadena, para la empresa de servicios públicos, usted trabaja para Movistar, usted trabaja para Tigo, usted trabaja para Claro, usted trabaja para las gasolineras. Cuando digo gasolineras estoy hablando de las estaciones de servicio, ¿no? De las bombas de estaciones de servicio. Trabaja para Cine Colombia, trabaja para los restaurantes, trabaja para, yo qué sé, para los del trapito, de los semáforos, trabaja para los parqueaderos, trabaja para todo el mundo. Entonces la gente no está trabajando para la clínica, sino que la persona trabaja en la clínica. Esto es trabajar en y esto es trabajar para. Entonces, finalmente, la gente está trabajando para muchísimas organizaciones, para muchísimas empresas. Yo pago, por ejemplo, creo que son 150,000 pesos mensuales en teléfono celular. Es decir, que yo estoy pagándoles a la empresa de celular 1.800.000 pesos al año. 1.800.000 al año. Que eso es plata, créame, usted bien lo sabe, 1.800.000 al año. Hay personas que en fines de semana, solo en gastos de fines de semana, solo en gastos de fines de semana se tiran por fin de semana facilito 100,000 pesos. Facilito. Y eso en una salida, se tiran 100,000 pesos en una salida. Si usted se tira 100,000 pesos en una salida, ¿cuánto se gasta en el mes finalmente? Entonces la persona puede hacer sus cálculos diciendo, me gasto mínimo 400, 500, 600,000 pesos mensuales solo en salidas. Pues ahorita de pronto por la pandemia ha bajado, pero la gente ya volvió nuevamente a sus rutinas. Entonces póngale 500,000 pesos mensuales que se gaste la persona en salidas en fines de semana. Esto al año son 6 millones de pesos. ¿El salario de la persona cuánto es? No sé, póngale 2 millones. Entonces si se está gastando 6, se está gastando 3 salarios mensuales solo en salidas en fines de semana. Entonces la gente tiene que empezar a revisar, oiga, ¿yo qué estoy haciendo con mi ingreso? ¿Yo qué estoy haciendo con mis recursos económicos? Porque todo el mundo está viviendo de mis recursos económicos y al final, en esto que les muestro aquí en la pantalla, ¿dónde queda el ahorro y dónde queda la inversión? ¿Dónde quedan? El ahorro y la inversión definitivamente pues no se están reflejando en ninguna parte, desafortunadamente. Y lo que hace esto es que la gente no tenga provisiones para su futuro. Hay 5 cosas, o 6 cosas más bien, que uno cuida de su vida normalmente que tiene que ver con números. Y esto, por favor, no se les olvide nunca. Hay 6 cosas fundamentales que uno cuida de elementos que tienen que ver con dinero. ¿Verdad? 6 cosas. La primera cosa que uno cuida de su vida, normalmente que tiene que ver con números, son las finanzas. Son 6 cosas. Lo primero son las finanzas. Lo segundo que uno cuida son los temas tributarios. Lo tercero que uno cuida son los aspectos legales. Lo cuarto que uno cuida son sus inversiones. Lo quinto que uno cuida son los temas inmobiliarios. Y lo sexto que uno cuida son los temas de aseguramiento. Esas son las 5 variables que uno debe de cuidar siempre en todos los temas que tienen que ver con plata. Siempre uno debe cuidar esos 6 elementos. A todo esto se le llama gestión patrimonial. A todo esto se le llama gestión patrimonial. Cómo uno hace un adecuado proceso de gestión
de sus recursos económicos. Pueda que usted maneje muy bien sus finanzas, pero tributariamente no lo haga bien. Y resulta que legalmente, pues usted está incurriendo de pronto en algunos riesgos que no se está dando cuenta. En inversiones, pues no está asesorándose y no está desarrollando un proceso de inversión que esté a favor suyo realmente. Está comprando y vendiendo inmuebles y no está dándose cuenta seguramente de algunas oportunidades que podría aprovechar aquí. Y algunos riesgos que tiene, no se está dando cuenta de ese tipo de riesgos que en algún momento pueden aparecer. Entonces, esto se lo recomiendo, apreciados asociados, que lo cuiden muy bien, que cuiden este tipo de elementos. Son 6 cosas que uno cuida en su vida. Así que si van teniendo preguntas al respecto, me las pueden ir formulando con todo gusto. Así que son 6 elementos que les recomiendo cuidar muy bien. Wilson, me disculpas. ¿Sí? Nuestros doctores quieren que les recuerdes o les resaltes un poco nuevamente esos 6 aspectos o esos 6 elementos que debemos tener presentes. Vale, con todo gusto. El primero de ellos, el primer elemento, el financiero. Es el primer elemento que uno cuida de su vida, los elementos financieros, es decir, el manejar adecuadamente mis recursos económicos. Es el primero, el tener una adecuada estructura financiera y una planeación financiera adecuada con mis recursos económicos. Es el primero que uno debe tener en cuenta. El segundo, con una distribución adecuada, ¿no? Con una distribución como la que les estoy mostrando en el slide que está allí en la pantalla. El segundo es el tributario. Es absolutamente necesario el aprender o tener calibrado su tema tributario. Más que todo no es en declaraciones de renta solamente, apreciados asociados. Es también, por ejemplo, en sus temas de retención en la fuente. Usted sabe que la retención en la fuente es el anticipo de su declaración de renta. Entonces, usted lo que debe hacer es tener muy bien depurado su retención en la fuente, que le retengan lo que es, no más allá, que no le retengan más allá. Cuando a usted le dan saldos a favor, es porque a usted le están reteniendo más de lo que le deberían de retener. Entonces, usted tiene que entrar a revisar sus beneficios tributarios, a ver si los está aplicando de una manera adecuada. Ese es el siguiente elemento. Les recomiendo a todos ustedes, a pesar de que ustedes tienen su contador, quien les ha hecho sus declaraciones de renta, pídanle al contador su clave, si usted la tiene, su login y su password, para poder entrar a la página de la DIAN y mirar que usted no tenga ningún pendiente con la DIAN, que usted tenga su estado de cuenta limpiecito. Busque siempre su estado de cuenta y siempre revise que tenga su estado de cuenta limpiecito. Esa es una recomendación que le doy. Entonces, está el financiero, el tributario, el tercero es el legal, aspectos legales, que usted, por ejemplo, yo siempre le digo, les doy un ejemplo clarito, si usted, por ejemplo, está en unión libre, yo siempre le recomiendo, haga así sea una declaración extrajuicio, así sea un matrimonio civil o alguna cosa, porque en caso de que falte uno de los dos, el entrar a demostrar de que esa persona era el compañero permanente no es un tema sencillo. Entonces, puede tener después problemas legales. Yo siempre le digo, haga todos sus temas de la forma legal, siempre que usted esté amparado sobre la ley, siempre. Entonces, es el tercer elemento. El cuarto elemento es el que tiene que ver con las inversiones, que cuando usted vaya a invertir, realmente esté ganando dinero. Realmente. En inversiones, uno tiene que hacer varios aspectos. Yo les voy a enseñar de esto en la última sesión, en el tema de inversiones, sino que me les voy a adelantar. Usted debe de saber de que uno invierte para poder tener rentabilidad. Vuelvo y les digo, no utilidad, no ganancia, sino rentabilidad. Yo creo que yo ya les había dado la diferencia entre el uno y el otro, ¿no? Aunque yo en la última sesión se las voy a ampliar un poquitico más. Pero siempre en inversiones uno busca una rentabilidad, siempre. Y las inversiones tienen 2 elementos, dinero y tiempo. Dinero, cantidad de dinero y tiempo. Son como los elementos que se diferencian muchísimo en inversiones. El aspecto inmobiliario, que es el quinto, es que usted sea coherente con las cosas que usted tiene. En estos días, yo iba para una universidad a dictar un entrenamiento a unas personas y veía en el parqueadero, yo llegué al parqueadero y al fondo me fui con un compañero de la oficina y al fondo vi un auto, un Corvette Coupé, parqueado en esa universidad. Al fondo estaba solito. Y le digo yo al compañero con el que iba, ¿cuánto vale ese carro? Y él me dice, no, pues por ahí que unos $200,000, $300,000 más o menos.
Entonces le digo, mira, para que haya coherencia, una persona que tenga un carro de $200.000 o $300.000 debe tener una casa de ¿cuánta plata? Para que haya coherencia. Porque no puedes tener una casa de 100 millones, pues no tiene sentido, pues para eso vete a vivir al carro, porque no tiene sentido. Entonces hay que ser consciente y hay que ser muy coherente en ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuánto valdrá la casa? No, pues 2.000 millones de pesos, listo. ¿Cuál debe ser el ingreso mensual de esa persona entonces? ¿En cuánto debe estar más o menos el ingreso mensual? Porque ustedes hoy en día ven personas que se dan un estilo de vida hasta aquí, pero después esos estilos de vida no son sostenibles. Recuerden, el hecho de las cosas no es tenerlas, el hecho es sostenerlas. El hecho no es comprarse un BMW, el hecho es mantener ese BMW. Por allá hay una premisa que dice, si usted puede comprar 2 veces esa misma cosa, puedes comprarla una vez. Por ejemplo, hoy en día salió el iPhone 12. 7 millones de pesos. 7 millones de pesos, un iPhone 12. Un teléfono. 7 millones de pesos. Usted se lo puede comprar 2 veces. Ah, no, entonces no lo compre una vez. Cómprese uno más bajito. Eso es una premisa también que hay en cuanto a poder adquisitivo. Entonces, y el último, la última variable es aseguramiento. Que usted esté absolutamente asegurado en las cosas en las que usted definitivamente tiene un riesgo alto y necesita transferirle ese riesgo a un tercero. Esos son los 6 elementos entonces para que los tengan en cuenta. Muy Ahí quedó bien, ampliado, Anderson, claro ¿vale? que sí, muchas gracias, Wilson. El doctor William nos da una reflexión Sí. por medio de pues, una frase bien interesante y nos dice, ¿uno vive para trabajar o trabaja para vivir? ¿Es una pregunta? Ujú. La veo como pregunta, sí. Bueno, qué pregunta tan difícil. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Qué pregunta tan difícil. Mira, pues normalmente este mundo económico exige que todos seamos una unidad productiva. Escúcheme la palabra, doctor. Una unidad productiva. Hoy en día no se vive con un solo salario. Usted bien lo sabe, doctor. Y ustedes lo saben, doctores. Las personas normalmente ya no viven con un solo salario. Se tiene previsto que en los próximos 10 años la gente tenga por obligación que buscar un segundo empleo o un segundo ingreso. Por obligación. Porque ya el ingreso no les va a dar para poder con ello cumplir sus necesidades básicas. Entonces, miren, por ejemplo, en Estados Unidos, normalmente la gente tiene 2, 3 empleos. ¿Por qué sucede esto? Pues lógicamente porque uno solo no les da para poder cumplir sus necesidades básicas. Entonces, esa misma situación va a suceder en Colombia. Entonces, uno vive para trabajar, desafortunadamente es una premisa que se inclina más hacia ese lado. Uno vive y tiene que trabajar obligatoriamente, tiene que producir, tiene que convertirse en una unidad productiva. Entonces, en algunas casas, por ejemplo, los chicos tienen que salir a temprana edad para poder ver por sus papás. El 86% de los jóvenes en Colombia tienen que salir a temprana edad a producir recursos económicos para poder aportar para el hogar. Es decir, que tienen que convertirse en una unidad productiva. Entonces, todos nosotros tenemos que ser una unidad productiva. Lo que pasa es que estamos enseñados a producir de la misma forma como todo el mundo, y es trabajando, es con el esfuerzo, es con todo. Hoy en día hay otros elementos que le permitirán a usted tener otros recursos. Lo que pasa es que usted tiene que ver esta forma de producir recursos como un trampolín que le llevará a otra. Esta forma tiene que servirle a usted de trampolín para poder dar un salto y llegar a una manera distinta de poder hacerlo. Trataré de hablarles de esto para la siguiente reunión. Espero, doctor, que con lo que le estoy diciendo le quede un poquito resuelta la inquietud. Pero sí, tenemos que ser una unidad productiva hoy en día, por supuesto. Claro que sí. Continúo entonces. ¿Hay más apreciaciones, Anderson, o No, vamos muy bien? bien. Sí. Sí, vamos bien, vamos. Perfecto. Perfecto. Ok. Tipos pero venga, no me hagan preguntas tan difíciles, eso sí, tírenme en la suave, por favor, no me la tiren tan duro, tírenme en la suave. Ok, hay 3 tipos de ingresos normalmente que uno tiene, 3 tipos de ingresos, que están los ingresos activos, los ingresos pasivos y los ingresos ocasionales. 3 tipos de ingresos que uno maneja. ¿Cuáles son los ingresos activos? Los ingresos activos son los que necesitan definitivamente que yo me involucre en su generación. Por ejemplo, usted va a la clínica
y usted va de 7 de la mañana a 5 de la tarde, un ejemplo, 5 de la tarde y usted atiende a sus pacientes y todo el tema, y usted tiene que estar allí atendiendo a sus pacientes, porque su contrato no es un contrato laboral, sino un contrato de prestación de servicios. Entonces, usted tiene que estar involucrado, involucrada en la generación de ese recurso. A eso se le llama un ingreso activo. Usted está allí y necesita su participación activa para que se pueda generar. El segundo son los ingresos pasivos, son los que no requieren de su participación directa. Hay que participar de alguna forma, sí, pero no de manera directa, como por ejemplo el tener un arrendamiento. Cuando usted tiene un arrendamiento, pues usted no tiene que hacer nada, sino esperar que el arrendatario trabaje y que produzca sus recursos económicos y que le entregue a usted el dinero. Entonces, pues sí, usted tuvo que producir y tuvo que formar ese ingreso pasivo, pero usted no es el que lo genera mes a mes. Usted montó un capital, montó una estrategia y puso a producir ese dinero a través de un tercero. Entonces, esos son ingresos pasivos. O usted tiene, no sé, un taxi o tiene un carro de servicios especiales que le hace recorridos a alguna empresa. Entonces, usted tiene un chofer a cargo de ese vehículo y ese vehículo produce dinero y a usted le entrega esas ganancias mes a mes. Eso es un ingreso pasivo. El tercero son ingresos ocasionales. Los ocasionales, como bien lo dice su nombre, no están todo el tiempo en el año, están esporádicamente en el año. Entonces, por ejemplo, usted vende su casa. Usted dice, voy a materializar ganancia de este apartamento, entonces, o de esta casa, entonces la vende y tuvo allí una plata de una ganancia que tuvo. Esos son ingresos ocasionales. O usted tiene unas acciones de una empresa y esa empresa entrega unos dividendos en el año. Una vez al año o 2 veces al año le entregan a usted unos dividendos. Esos son ingresos ocasionales. Usted, por ejemplo, apuesta al baloto y se lo gana. Entonces usted se gana el baloto. Entonces esos ingresos pues son ocasionales. Ahora yo le recomiendo algo. Si usted por ese tiempo se gana el baloto, escúcheme bien lo que le voy a decir, doctor, doctora. Si usted por ese tiempo se gana el baloto, le recomiendo que a la primera persona que usted llame a decirle que se lo ganó es a mí. ¿Sabe por qué? Porque si usted va y cobra ese baloto y usted no sabe cómo cobrarlo, pues le va a dejar muchísima plata en impuestos al Estado. Entonces, lo primero que usted tiene que decir es, vea, Wilson, me acaba de ganar el baloto, ¿qué hacemos? Y yo le doy una estrategia para que usted pueda cobrar ese baloto de una manera adecuada. Eso sí, me tiene que partir un billetico allí, eso sí. Claro. Pero le garantizo de que se le va a ir muy poquito en impuestos si usted sabe cómo hace las cosas. Entonces, los ingresos, por eso la parte tributaria que les decía ahorita, usted tiene que aprender a cuidarse tributariamente, tiene que saber cómo funciona. Hay O una tener pregunta, presupuesto. Wilson, qué pena Sí, contigo. Hay una sí, pregunta del doctor Frank sí. y específicamente dice, ¿una pensión qué tipo de ingreso es? ¿El rendimiento por inversiones es una pasividad? Hay varias preguntas que nos hace el doctor. Bueno, ¿qué tipo de ingreso es una pensión? Pues ese ya es un ingreso pasivo, pasa de ser, usted lo formó activamente mientras usted estuvo sus años laborales y cotizó las semanas necesarias en el régimen en el que usted estaba, y usted ya ahorita ya no hace un esfuerzo, es decir, usted lo cultivó y usted lo formó hasta ese momento pensional, porque usted ya hoy en día, si está pensionado, pues usted no tiene que hacer nada para que el ingreso llegue. El ingreso ya está garantizado. Entonces es un ingreso pasivo, no es un ingreso activo. Y no es ocasional porque llega todos los meses. Entonces es un ingreso pasivo. ¿De acuerdo? Lo otro era Perfecto. cuál, Anderson. No, era lo mismo. El doctor quería aclarar si realmente hacía parte del ingreso pasivo Sí, lo que es una pensión. Ujú. sí, por supuesto. Sí, es un ingreso pasivo. Claro que sí, Muy bien. por supuesto. Esa pregunta es una pregunta que yo les hubiera puesto a ustedes, mejor dicho. Les hubiera puesto a pensar. Muy bien. Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, vamos bien. Perfecto. Entonces, ingresos activos, pasivos y ingresos ocasionales. Los tres tipos de ingresos que tiene una persona. Muy bien. ¿Y los ingresos por rendimiento también son pasivos? Los ingresos por rendimientos dependiendo de la periodicidad del rendimiento. Si el rendimiento se lo entregan 1 o 2 veces en el año, es ocasional, pero si se lo entregan de manera permanente, ya es un ingreso pasivo como tal. Muy bien. Por aquí la doctora Lady ¿Sí? quiere hacerte una pregunta.
Con todo gusto. Me quedó la duda respecto si uno tiene saldo a favor en la retención en la fuente, ¿es algo malo? Bueno, como decían por allí, eso no es ni bueno ni malo, es todo lo contrario. Uy, ¿Sí estamos claros, no? no. Esa me la aprendí allá en Medellín, ¿no? Yo estudié mi especialización en marketing en el EAFIT de Medellín y con esa me salió un profesor allá con una pregunta que le tuve. Miren, no es que sea malo, lógicamente, sino que habría que entrar a revisar, doctora, muy bien, si usted tiene una buena distribución de su tema de retención en la fuente. Lo primero hay que preguntar, ¿por cuál procedimiento usted le están generando retención en la fuente en la organización para la cual usted trabaja? Si es el procedimiento 1 o el procedimiento 2. Normalmente, para ciertos tipos de salarios se emplea cada uno de esos dos procedimientos. Entonces, es probable que algunas empresas, algunas organizaciones aplican el mismo procedimiento para todos los empleados para no complicarse en la vida. Y resulta que le están reteniendo más de lo que le deberían de retener. O usted debería hablar con su tributarista y decirle, venga, ¿yo cómo hago para optimizar mi retención en la fuente? Y empezar a revisar de pronto algunos beneficios que yo pueda tener y que con base en ellos, pues yo sea realmente eficiente y al final no me esté dando saldos a favor tan altos. Porque recuerde que cuando usted le debe plata a la DIAN lo persigue y lo persigue y lo persigue. Pero si la DIAN le tiene plata a usted, pues ahí nunca lo van a perseguir, sino es usted el que tiene que meterse en todo un proceso para poder reclamarle a la administración de impuestos. Pero la recomendación que yo le doy es revise el procedimiento con el cual a usted le están generando retención en la fuente mensual y por el otro lado, hable con su contador público o con su tributarista a ver qué tipo de beneficios tributarios usted puede meter para poder disminuir su base de retención en la fuente. Esa es la recomendación que le doy, doctora, para que lo tenga allí. ¿Hay alguna otra pregunta, Anderson? No, ahorita te puedo seguir socializando. Vale, perfecto. Si van teniendo preguntas, con todo gusto la vamos respondiendo así un poquito rapidito para que podamos ir avanzando. Entonces, Sí. sistema actual del ingreso. Entonces, nosotros recibimos hoy en día, o el dinero está expresado en billetes y monedas y en dinero virtual. Hoy en día es más el dinero virtual que lo que hay en billetes y monedas. En billetes y monedas, en Colombia en este momento hay aproximadamente, creo que son 118 billones de pesos, 118 billones de pesos en billetes y monedas. Pero en dinero virtual hay más de 500 billones de pesos en dinero virtual. Es decir, que el dinero virtual es como 5 veces más que el dinero físico. ¿A qué se debe esto? ¿Quién crea el dinero? Y eso son cosas que uno también tiene que identificar. El dinero físico, ustedes bien lo saben, lo crea el Banco de la República. Y el Banco de la República, ¿por qué crea dinero físico? El dinero físico lo crean para encajar el sector financiero, para que el sector financiero se encaje. ¿Qué significa el encaje del sector financiero? Pues que el sector financiero tenga dinero suficiente en billetes y monedas para poder respaldar sus operaciones de crédito. Entonces, ¿cómo se crea el dinero virtual? Esa es la siguiente pregunta. El dinero virtual se crea a través precisamente del crédito. Cada que una persona paga, y eso es un tema también que ustedes deben entender muy en claro, la gente no conoce realmente cuánto debe. Usted hace un crédito por 20 millones de pesos a 5 años, una cuota de 600,000 pesos mensuales más o menos es lo que le da. Entonces, a una tasita más o menos de, no sé, el 9% de efectivo anual. Entonces, a usted le dicen, usted No, debe mes 20 millones de vencido. pesos. Mes vencido ¿Perdón? sería. Punto 9, mes vencido. Exacto, sí. Eso. Entonces, a usted le dicen, a usted le dicen, ¿cuánto debe usted? Y usted dice, no, yo debo 20 millones de pesos. Resulta que usted no debe 20 millones de pesos. Usted realmente debe 36 millones de pesos, porque usted no está calculando los intereses que usted va a pagar. Entonces, hay personas que no conocen realmente cuánta plata deben, no saben cuánta plata deben, saben cuánto deben en capital, pero no saben cuánto deben en intereses. Entonces, es muy importante que ustedes tengan un adecuado conocimiento de este tema del dinero virtual. Entonces, cuando los bancos, porque los bancos son los que crean el dinero virtual, ponen dinero, pues ellos esperan recibir ese dinero más intereses, entonces ellos dan por sentado de que ellos van a recibir esa cantidad de dinero, entonces ellos podrían tener más dinero disponible para poder prestar, más dinero disponible para prestar.
y lo prestan de manera virtual. Recuerde que cuando a usted le consignan la plata, a usted no le están dando dinero, a usted le están metiendo unos números a su cuenta de ahorros. Allí no hay plata por ninguna parte. Plata cuando usted va al cajero y retira dinero físico o cuando usted va a la entidad financiera, a la oficina y retira el físico. De resto, usted anda con dinero virtual por toda parte. Y quienes crean el dinero virtual es el sector financiero. Los bancos compran plata para poder encajar, si ustedes lo saben, de pronto les contaré de esto más adelante en otro tipo de oportunidad, de cómo funciona esto y cómo funciona el tema del dinero en la economía. Con muchísimo gusto les puedo contar un poquitico de esto, que ya son temas más macroeconómicos, pero con mucho gusto les puedo contar. Entendiendo mi ingreso, que ese es otro elemento, son 4 aspectos importantes que debemos entender con esto del ingreso. Por un lado, el origen, por dónde se origina el ingreso, cuál es el origen, cuáles son las fuentes de ingreso que usted tiene en este instante, cuáles son sus fuentes. Por otro lado está la cantidad, es decir, el número, el monto, usted cuánto recibe en el mes. El tercero es la vulnerabilidad de ese ingreso. Es decir, ese ingreso, ¿qué tan probable es que en algún momento lo pierdas? ¿Qué tan probable es que en algún momento puedas perder ese ingreso? Hay personas que decían, no, eso es improbable. Miren, yo ya no creo en eso de improbable. Yo creo que hoy en día todo es probable. Yo antes decía, eso en este momento es improbable. No, eso no es improbable. Miren cómo nos cogió este tema de pandemia de la noche a la mañana, de un momento a otro. Y cuántas empresas con tanta planeación financiera que tenían terminaron quebrando. ¿Cuántos negocios? Entonces, hoy en día hay que evaluar esa vulnerabilidad, ¿no? Y les digo una cosa, se los digo con todo respeto y ustedes ya lo deben de saber. Una de las profesiones más amenazadas hoy en día para ser desplazadas por el tema de la tecnología es la parte médica, ustedes lo saben. Ustedes lo tienen clarísimo, la parte médica. La parte médica está amenazadísima por el tema de la tecnología. Hoy en día una máquina puede operar, una máquina puede hacer un diagnóstico, una máquina puede hacer cirugías de alta precisión, ustedes bien lo saben. Entonces, hay que aprovechar, por eso les digo, estos momentos de alta productividad en las que estamos generando grandes oportunidades y ponerlas a favor de cada uno de nosotros y no a favor de terceros, no a favor del consumo, a favor del comercio y del mismo Estado, sino a favor de cada uno de ustedes. Entonces, evalúen la vulnerabilidad de su ingreso. Y por otro lado está el tema del aprovechamiento. ¿Qué tanto me beneficio yo y mi futuro? Pero no yo en ropa, no yo en relojes, no yo en verme bien, sino yo en mi tema financiero. Yo antes hacía una pregunta, antes de la pandemia, hacía una pregunta en estos encuentros, en estas charlas financieras. Yo les decía a la gente, ¿a cuántos meses usted está de la quiebra? ¿A cuántos meses usted está de la quiebra? ¿Cuál es su vulnerabilidad en el ingreso? ¿A cuántos meses está de la quiebra? Y la gente me decía, ¿eso qué quiere decirle? Bueno, si usted perdiera el ingreso hoy, ¿cuántos meses podría sobrevivir sin el ingreso? ¿Cuántos meses? Y algunos me decían, ni uno solo. No puedo hablar de meses, porque yo tengo que producir todos los meses para poder sobrevivir, para poder tener el dinero que tengo. Miren algo. En Colombia hay solo 3 clases sociales. Eso de la estratificación y todo, eso es simplemente para cobrar más impuestos. Pero las clases sociales realmente son 3, y no solamente en Colombia, sino en el mundo, que es la clase alta, la media y la baja. Son las 3 clases sociales que hay, alta, media y baja. La clase media está creciendo, ustedes bien lo saben, han escuchado el DANE que dice que con 256.000 pesos una persona ya no es clase baja. Imagínense, con 256.000 pesos mensuales, una persona ya no es clase baja, ya es clase media. Increíble que digan ese tipo de cosas, pero así es. Entonces, la clase media en Colombia está creciendo. ¿Y de dónde proviene la clase media? Pues la clase media proviene de la clase baja, por supuesto, están subiendo. Pero resulta que la clase media no está subiendo a ser clase alta, sino que se están quedando allí, en media. De pronto ya le están colocando media baja, media media y media alta. No, eso no existe. Existe es clase media. No le bote tanta corriente a eso. Existe es clase media. Pero la media no está subiendo. ¿Y saben por qué la clase media no está subiendo? Porque la clase media tiene el mismo comportamiento de la clase baja. Exactamente el mismo. Es el mismo comportamiento de la clase baja. Entonces, por eso no pueden subir.
Por eso no pueden ir a escalar un poquitico más. Hay mucha gente en Colombia que podría tener muy buena posición económica y empezar a dar un salto económico en su generación, porque esos son temas de generaciones. Yo conozco familias que el bisabuelo era pobre, el abuelo era pobre, papá pobre, esa persona pobre, sus hijos eran pobres y así para allá. Así como gente millonaria, ¿no? Yo conozco gente millonaria en Colombia, abuelo, bisabuelo millonario, papá millonario, esa persona y ahí para allá. Pero si uno quiere hacer un corte generacional, si uno quiere hacer un corte, tiene que tomar decisiones completamente distintas hoy en día, porque si no, la generación será exactamente la misma. Estos temas financieros terminan siendo temas generacionales, en el que si una generación no da el salto o no rompe con ese tipo de elementos, pues toda su generación de ahí para allá será exactamente igual. Vivirán, sí, tendrán un mejor carrito, tendrán una mejor casita y pare de contar, no más. Pero si hay alguien que quiera dar un salto, tiene que tener comportamientos financieros adecuados. Entonces, está el tema del aprovechamiento. ¿Qué tanto yo aprovecho mis recursos económicos? ¿Qué tanto aprovecho? Miren, hoy en día los millennials, ¿no? Los millennials les dicen, no, los millennials están pensando en experiencias, en viajes, ellos no quieren casarse, ellos no quieren tener obligaciones ni nada. Ni los millennials, ellos no quieren eso. Es la culturización que les están haciendo a los millennials. Es para dónde los están conduciendo, es para dónde los están llevando. Usted tiene que hacer esto, usted tiene que llevar esto, usted tiene que hacer esto, usted piensa en experiencias, usted piensa en viajar, usted no piensa en tener hijos, usted no piensa en tener un hogar, usted piense en ser usted solo, ser usted sola. Esos son pensamientos que la misma cultura los está generando. No es que ellos piensen así, no es que digan, ah, yo soy millennial y yo pienso así. No, no, no. Eso es un tema de culturización. Es que a medida que van pasando los años van surgiendo nuevas culturas, pero no es que surjan, es porque les impregnan de esas culturas para que la gente se comporte así, para que haya ese tipo de comportamiento. Entonces, ese tema de los millennials, por ejemplo, hoy en día nos dicen, no, los muchachos son los tesos para manejar la tecnología. Los muchachos son la berraquera con la tecnología. Y saben que no. Los muchachos de tecnología lo único que saben, la gran mayoría, es redes sociales y videojuegos. Para de contar. Redes sociales y videojuegos, no más. No, pero si usted viera a mi niño pequeño, eso coge el televisor y todo. Sí, pero sabe una cosa, el tema no es el niño suyo. El tema es que el que hizo el televisor lo hizo de tal forma de que un niño puede hacer todo eso. Entonces no es el niño, es el que hizo la máquina. Avanzo. Muy bien. Porque una reflexión bien interesante, nuestros asociados están Sí, muy, digamos, reflexivos, ¿sí? qué bueno, Frente sí, a toda me la alegro. información que nos estás dando, Wilson. Sí, señor. Y el doctor Jaime te quiere preguntar, ¿qué es ser entonces clase media? ¿Mm? Bueno, doctor, le quiero decir que solamente el 3% de la población colombiana es clase alta, solamente el 3% de la población colombiana. Yo le voy a definir a usted qué es clase alta, no qué es clase media, doctor, para que usted lo saque por deducción. Clase alta es cuando una persona tiene la capacidad de tener recursos para 5 generaciones más. Yo tengo clientes, doctor, eh, de ingresos bajitos, medios, regulares, altos y altísimos en el tema de asesoría. Personas que tienen desde un salario mínimo y que quieren aprender a distribuir su ingreso en su salario mínimo, que con todo gusto les ayudamos, claro que sí. Pero personas que tienen ingresos que ni siquiera se pueden revisar en mínimos, sino que se tienen que mirar ya sea en dólares. Y estas personas piensan, una persona con dinero, doctor, no piensa nunca en esa persona cómo va a vivir, sino en 5 generaciones. ¿Qué va a pasar en 5 generaciones? En 5 generaciones, ¿qué va a suceder? Así que estamos hablando de sumas económicas muy, muy altas. Estamos hablando de capitales que ya no se miden en millones de pesos, sino en millones de dólares. Y eso es clase alta, doctor, el poder coger un helicóptero y con ese helicóptero irse a almorzar
a, no sé, a Nueva York, levantarse temprano, irse a almorzar a Nueva York y regresarse a su casa. Eso es clase alta, doctor. Clase alta no es vivir en un estrato 6. Hay muchas personas que viven en estrato 6, doctor, y como usted lo sabe, realmente son 5 o realmente son 4, doctor. Usted bien lo sabe. Entonces, hay personas que quieren darse en un estilo de vida porque es que el mundo nos lleva hacia allá. Es un tema de evolución también del ser humano, que trata de que la gente quiera tener más sensación de poder y yo puedo, y yo puedo, y yo puedo. Por eso es que a toda hora construyen más y más viviendas de estrato 4, 5 y 6. Mire que las grandes construcciones están allí, porque eso es aspiracional, doctor. 4, 5 y 6. Pero mucha de la gente que vive en estrato 6 no son 6, doctor, porque son asalariados, porque perdieron el empleo ahorita con la pandemia, doctor, y tenían que sobrevivir. Sí, tenían 20, 25 millones de pesos mensuales. Esa persona podríamos decir que es una persona clase alta. No es clase alta, doctor. No es clase alta. Estamos hablando de otras cosas. Entonces, cuando yo le hablo de clase alta, le estoy hablando de pensamientos generacionales. No es de qué va a vivir mi hijo, no, 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 no. Es mi tataranieto de qué va a vivir. No mi hijo, ni mi nieto, ni mi nieto, sino mi tataranieto, y ahí para allá que no sé cómo se llama, de qué van a vivir, yo qué les voy a dejar a todos ellos. Eso es un pensamiento de ya a otro nivel, y solamente el 3% de la población colombiana lo tiene, doctor. Muy bien, podemos continuar, claro que sí, Wilson. Vale, perfecto, gracias. Evolución teórica del ingreso. Miren aquí en este plano cartesiano hay una evolución teórica. Una persona antes de los 20 años, lo que yo les había dicho anteriormente, no produce recursos económicos. Empieza normalmente a producir a los 20 años. Y empieza una carrera, lógicamente, por todo este trayecto de su vida, y el ingreso va teniendo un comportamiento típico. Esta es una teoría del ingreso que se vive aquí en Colombia normalmente. Esto es un comportamiento típico. Entonces, en el primer mes, en los primeros años, normalmente hay un tema de crecimiento económico cuando ese profesional está formándose cada vez más y está generando un tema de aspiración, no por salario, sino por calidad de vida. Recuerde que la gente no aspira a ganar plata, o ganar más dinero, la gente aspira a vivir mejor. Entonces, como aspira a vivir mejor, necesita ganar más dinero. Entonces, ese es el tema. Y esa es la orientación que no debe ser, lógicamente, porque es que uno no debe de pensarse en cómo quiero vivir. Mire, el cómo quiero vivir es la consecuencia del dinero. Y eso es uno de los problemas en los que está la gente. Y se los pongo en un ejemplo. Usted quiere un carro. Y usted se mete en la mente, quiero este carro, quiero este carro, quiero este carro, quiero este carro. Y resulta que no tiene los recursos económicos para poder comprarlo. Pero se mete tanto en la visión de que quiere el carro que un día va con su cédula a un concesionario y se lo entregan. Y usted dice, compré el carro de mis sueños. Pero a los 6 meses no tienes con qué tanquearlo. O no tienes cómo hacerle algunas reparaciones básicas. O no tienes cómo responder frente a ciertas cosas. Entonces la visión no puede estar metida en las cosas que yo quiero. Son los recursos económicos los que hacen que las cosas solas lleguen. El dinero solo llega. Las cosas, perdón, es la consecuencia del dinero. Yo siempre he dicho, miren, la gente ama más las cosas que el dinero. La gente ama más las cosas que el dinero. Le voy a decir por qué. Suponga, en el lugar en el que usted está, supongamos que usted está en su sala, en su habitación, no sé en dónde te encuentras, en tu oficina, no sé en dónde. Suponga que allí donde tú estás, ese salón o esa sala o ese espacio está lleno de billetes de alta denominación de piso a techo y de pared a pared. De piso a techo y de pared a pared está lleno ese lugar de billetes de alta denominación. Y suponga que al otro lado hay un espacio igual a este, pero está lleno de cosas. Celulares, tablets, bolsos, carteras, camisas, sacos, carros, yo qué sé, cosas, está lleno de cosas, relojes. Y resulta que a usted le dan a escoger, a usted le dicen con cuál de los dos se queda, con el que está lleno de dinero o con el que está lleno de cosas. Como la gente cree que le gusta el dinero, la gente dice, yo me quedo con el que está lleno de dinero. Pero ¿saben qué hacen con el dinero? Se van y compran todas las cosas que están al lado.
Entonces la gente realmente no es amiga del dinero, a la gente realmente no le gusta el dinero, a la gente le gusta son las cosas. Por eso en su vida la gente normalmente no tiene dinero. La gente está llena de cosas. Miren las casas hoy en día, la gente está llenas de cosas, cosas por toda parte. Pero vaya, mire su cuenta bancaria. Vaya, mire las inversiones que tienen. Vaya, mire cuántas inversiones tiene en este momento. Entonces, hoy en día la gente es pegada de las cosas y la gente le está copiando a ese modelo económico, ese modelo capitalista, por supuesto, y eso es lo que mueve la economía del mundo. Eso es lo que mueve la economía, pero un momento, es que el concepto como tal no es así. El concepto hay que cambiarlo. Hoy hay que ser más productivo, pero para poder ver hacia adelante de una manera completamente distinta y las cosas van llegando. Las cosas son consecuencia de. No hay que enamorarse tanto de las cosas. Hay que volverse más inteligente en la creación de dinero. No hay que pensar en el gasto, hay que pensar en el ingreso. Entonces, el ingreso al principio entonces es creciente, pero llega un momento en que este ingreso se estanca. Por ejemplo, para quienes trabajan en una organización, en una empresa, hay una etapa, así de simple. Usted trabaja en una organización, en algún momento te vas a enfrentar a la etapa, así de simple. Y la etapa es el estancamiento de tu ingreso. De ahí para allá no sigue nada. O sea, no hay nada hacia arriba. Eso es de la máximo que usted puede generar en recursos económicos. Pare de contar, no más. Eso es una triste realidad, yo lo sé. Es una triste realidad, pero así es el sistema económico, por supuesto. Usted tiene una tapa en el ingreso, pare de contar. Entonces, vive su estancamiento económico, hasta allí creció, entonces se sostiene y lo único que le queda después es llegar a cierta edad en la que va a decaer el ingreso. Porque si te pensionas, ¿no? Porque si no te pensionas, pues ahí ya vas a tener una serie de situaciones en las que debes de pensar desde ya en cómo las resuelves para el futuro. Y no hacer desafortunadamente lo que muchos padres hoy en día lo tuvieron que hacer por ignorancia, ¿no? Y es dejar su supervivencia en manos de sus hijos, simplemente por ignorancia. El 86%, como les digo, de la población joven, si les hablo joven, pues son personas de ciertas edades, tampoco son muchachitos. Han tenido que salir a edad temprana para poder ver por papá y mamá. A mí me toca uno de ellos sin ser tan joven, pero me toca que yo veo por papá y mamá. Y pues no me da vergüenza, no como antes, porque yo me ideé una estrategia para poder quitarme ese gasto de encima. Si ustedes quieren, yo con mucho gusto les puedo decir cómo uno puede generar ese tipo de cosas. Yo les puedo contar las estrategias. Yo tengo estrategias para disminuir el gasto en mi propia vida y yo les puedo decir cómo. Y no Claro, por son... supuesto. Ya todos nos están colocando, Wilson, nuestros asociados. Por favor, sí, sí. Óigame, están conectados, ¿no? Qué bueno. Muy conectados, claro que sí. Excelente, qué chévere, me alegra mucho. Entonces, miren, yo tengo unas estrategias para disminuir el impacto del gasto, por supuesto. Ahorita que estemos viendo gasto, me lo recuerdan, no me lo van a dejar pasar. Déjenme terminar este tema del ingreso y ahorita que veamos gasto, con mucho gusto lo podemos revisar, ¿vale? Entonces, tenemos estos elementos que están aquí, que es crecimiento, estancamiento y declive en el tema de los recursos económicos. Miremos, por ejemplo, el caso típico de un médico. Pensemos en esto. Entonces, evaluación teórica del ingreso de un médico. Entonces, miremos una evaluación de sus ingresos en 10 años. ¿Cómo han funcionado estos temas en los últimos 10 años? Entonces, la persona arrancó en el año 1, supongamos que arrancó apenas a trabajar 3 millones de pesos de salario, pero resulta de que esa persona tiene que cuantificar su capacidad de ingresos en el año, no su capacidad de ingresos en el mes, porque la distribución del ingreso se hace al año. La distribución del ingreso no se hace al mes, sino al año. Se tiene que anualizar. Entonces son 36 millones de pesos. En el año 2 son 4, son 48 millones y así sucesivamente hasta que llega al año 10, que ya ha hecho su especialización, ha generado seguramente una supla y todo ese tema y llegó a los 20 millones de pesos, de pronto más, pero dejémoslo en 20 millones de pesos y está en 240 como paquete anual. A eso le llamamos nosotros paquete anual. Cuando uno va a trabajar a una empresa, uno normalmente lo que dice es cuál es mi paquete anual. No pregunta normalmente cuál es mi salario mensual, sino cuál es el paquete anual normalmente. Que eso es una muy buena pregunta. Recuerda que el paquete anual está compuesto por salario y por factor prestacional. Son como los dos elementos para quienes son empleados que lo tengan en cuenta.
Por ejemplo, usted que es empleado, doctor, doctora, usted debería tener clarito, si usted tiene un contrato de trabajo con una organización de la salud, tener muy en cuenta en cuánto está el factor prestacional de la organización para la que usted trabaja. Porque resulta que hay organizaciones que tienen salarios altos, pero factores prestacionales bajitos. O hay otras que tienen salarios regulares, pero factores prestacionales altos. Entonces hay que entrar a revisar cómo están esos temas de factores prestacionales que terminan siendo a veces muchísimo mejores que los mismos salarios. Entonces, eso para que usted lo tenga muy en cuenta. Entonces, mire que en estos 10 años, la capacidad de generación de recursos de esa persona ha sido de 1.212 millones de pesos. En 10 años. Pero mire qué ha hecho seguramente esta persona con esos 1.200 millones de pesos. Seguramente muy poco. Porque como los ha visto distribuidos así, seguramente muy poco. Pero mire lo interesante es, en los próximos 5 años va a producir más de 1.000 millones de pesos más. La pregunta de la persona, ¿qué va a hacer con eso? ¿Qué va a hacer con todo ese dinero? Va a producir más de 1.000 millones de pesos. 1.200 millones de pesos, lo mismo, en 5 años. Entonces la pregunta es, si la persona no tiene una buena distribución del ingreso y no está estructurada de una manera adecuada, termina perdiendo todo el ingreso. O perdiéndolo no, sino entregando el ingreso. Entregándoselo al Estado, entregándoselo al sector financiero, entregándoselo al comercio. Y dándose, sí, los paseos de la vida, y dándose, pues, los gustos y todo ese tipo de cosas a los cuales uno tiene derecho, sí, muy bien, pero siempre piense también hacia el futuro, qué hay para el futuro. Entonces, esto es un tema para que también se lo piensen, y es, con mi capacidad de generación de recursos, ¿yo qué voy a hacer? Y no piense en el mes, ni siquiera piense en el año, piense en 3, 4, 5 años. ¿Cuál va a ser mi capacidad de generación de recursos y yo qué voy a hacer con él? Triste sería que usted en los próximos 5 años produzca 1.200 millones de pesos y se los gaste todos. Y después tenga que seguir trabajando, y gastando, cuando usted debería decir, venga, un momento, yo no me puedo gastar 1.200 millones de pesos, pues, en 5 años. Yo tengo que hacer un stop, y como dicen en la Fórmula 1, stop and go. Pare un segundito, haga un análisis, haga una recomposición del ingreso, miremos qué tipo de cosas podemos hacer, y ahí sí ya tomemos decisiones distintas para poder tener ingresos adicionales y poder asegurar temas de vida y hacer un corte generacional y que salga la gente de clase media y empiece a tirar para clase alta. De pronto sus hijos no lo serán, pero de pronto sus nietos sí. Entonces, uno no sabe. Entonces, los saltos generacionales dependen de cada uno de nosotros. Por aquí el doctor Gonzalo le manda a preguntar que dónde es ese médico. Vea, ese médico está afiliado a Comedal, le quiero decir, doctor, y lo conozco. Y no es uno solo, son varios médicos, doctor Gonzalo, porque varios médicos de Comedal son clientes nuestros. Y a varios yo los estoy asesorando a título personal, doctor. Así que, obviamente no le puedo decir los nombres, pero vea, están allí, están en este momento ahí detrás. Entonces, y ellos lo saben, así que sí están, doctor, ahí están. No crea que no, ahí están. que a propósito me escribieron y les mando un saludo cordial. Me escribieron diciéndome, voy a estar en la charla y espero que estén allí. Bueno, muy bien. ¿Puedo seguir? Sí, ¿cierto? Claro Sí. que sí, sí. Ok, muy bien. Evolución teórica del gasto. Aquí viene el tema del gasto. Entonces, la evolución teórica del gasto también es muy progresivo. Llega a un tema de estancamiento y decae a medida en que los ingresos también van aumentando, aumenta el gasto. Acuérdense la ley de Parkinson. Consúltelo en Google para que se dé cuenta. La ley de Parkinson, ingresos versus gastos, para que ustedes lo tengan allí. A medida que el ingreso va creciendo, el gasto va creciendo, se estanca el ingreso, se estanca el gasto, cae el ingreso, cae el gasto. Entonces, también tiene un comportamiento típico el tema del gasto. Y es muy importante frente a esta variable el poder identificar los diferentes tipos de gastos que existen para que ustedes los puedan controlar de una manera adecuada. 3 tipos de gastos: gastos fijos, gastos variables y gastos ocasionales. Son los 3 tipos de gastos que tenemos. Cada uno de ellos hay que identificarlos muy bien y hay que saber cómo funcionan. Por ejemplo, los primeros, que son los gastos fijos, son los que están allí, que están amarrados a la supervivencia, que tienen que estar allí y se presentan mes a mes obligatoriamente, y que no dependen del ingreso, sino que están allí. O sea, no tienen relacionamiento con el ingreso, sino que están allí. Por ejemplo, un arrendamiento.
Usted no le puede decir al dueño del apartamento que usted no tiene ingreso, entonces no le va a pagar. Pues lógicamente hay que pagarle, pues entonces no es un relacionamiento con el ingreso. Gastos fijos entonces, alimentación, servicios públicos, educación, salud, arrendamientos, transporte, esos son gastos fijos mensuales que están allí y esa es la categoría inicial. Y esos son los gastos que usted, se lo recomiendo, debe de identificar sí o sí en su economía. Sí o sí en su economía. Ahorita les voy a poner un ejercicio, les voy a revelar algo de mi vida personal allí, de un ejercicio. De pronto lo quise simular, pero no, les voy a mostrarles un poquito. Ahí se van a escandalizar un poquito. Anderson, usted se tapa los ojos, por favor, y no mira el ejercicio que yo les voy a mostrar. Eso no se los mandé las memorias, ahí de una vez te aclaro, las memorias no está, porque pues cómo les voy a mandar eso. Entonces, es un tema personal, pero se los voy a mostrar. Que tiene que ver con cómo uno planea sus gastos fijos, que son los más importantes. Es más, eso es una herramienta financiera que yo se la voy a regalar a quien me responda adecuadamente una pregunta que yo les voy a hacer ahora. Pero me la debes responder adecuadamente. Si no me la responde, y te pido que me les digas la verdad, Anderson, y no vas a hacerles, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? El palancazo. No les vas a hacer el palancazo. Solo el que responda adecuadamente le va a regalar esa herramienta. Porque esa herramienta es hace parte de lo que vimos hace 8 días y que lo repetí muchísimas veces. Y le dije, póngalo en Arial 20, en negrilla y escríbalo por allí. Yo se los dije. Muy bien, pero ahorita se los voy a decir. Los gastos variables son aquellos que tienen que ver más con temas sociales. Son más que los que tienen que ver con temas sociales. Entonces, los variables son salidas, restaurantes, temas de domicilios, todo lo que tiene que ver con temas sociales. Todo eso son gastos variables que usted no necesita para poder vivir, pero que están allí metidos en su economía y que le generan presión sobre el ingreso. Y los gastos ocasionales son los que están esporádicamente en el año, 1 o 2 veces en el año, como por ejemplo el tema tributario, el tema de algunas pólizas, el tema de algunos seguros, el pagar el SWAT del vehículo, el pagar el impuesto de valorización de su casa o de su apartamento, que están 1 vez en el año, que están 1 o 2 veces en el año, el semestre en la universidad. Esos son gastos ocasionales, que usted debe también de aprender a diferenciarlos. Pero fundamental, que yo le recomiendo que identifique sí o sí, son sus gastos fijos, obligatoriamente. ¿Han escuchado esa palabra, esa frasecita? Sí, el querer es poder, por supuesto. Claro que sí. Entonces, miren, allá hay 2 barritas, una barra alta y una chiquita. ¿Cuál será el poder, la alta o la pequeña? ¿Cuál será el querer, la alta o la pequeña? Pues lógicamente el querer es la alta. ¿Y cuál es el poder? La pequeña. Por ahí hay un dicho que dice, puede más el ojo que la barriga, es más lo que uno quiere que lo que uno puede. Y es típico, es más las cosas que uno quisiera tener que las que uno puede tener realmente. Entonces, el problema de esto es que la gente no se queda solamente con las cosas que puede, sino que no quita su mirada de las cosas que tiene. Y la publicidad empieza a generar una presión muy fuerte, muy fuerte, sobre cosas que usted debería de tener, pero que usted en este momento no puede. Entonces, usted empieza a fijarse demasiado en estas cosas que están por fuera de su capacidad económica. Entonces, llegan allí los facilitadores de sueños que le dicen a usted, trae tus sueños, juntos los realizaremos. Entonces empiezan las deudas y empieza el tema del endeudamiento para gastos de cosas que son suntuosas. Entonces llega ese tipo de comportamientos, de endeudamientos para este tipo de situaciones en las que usted desafortunadamente empieza a enrutar sus recursos económicos hacia allá y llega el tema de la deuda. Y la deuda empieza a generarle una presión y una presión y una presión sobre el ingreso. Entonces usted ya todos los días no se debe parar para usted y su familia, sino también para el banco. Entonces, ¿todo por qué? Porque usted tiene su carrito ahí parqueado afuera, el cual no lo podía comprar en este momento, pero el facilitador de sueños se lo prestó. Entonces, la gente hoy en día está endeudándose muchísimo para cosas que quiere comprar, pero que no puede. Que quiere, pero que no puede. Entonces, desafortunadamente, la gente se ha metido en un tema de endeudamiento desbordado
y han generado unos niveles de endeudamiento demasiado altos, tan altos que ya no pueden con ese tipo de cosas. Se metieron demasiado hasta el cuello en temas de endeudamiento. Ahora usted me dirá, Wilson, pero ¿qué quiere decir esto que me estás diciendo? ¿Que lo que yo quiero tener realmente no lo puedo tener? ¿O no todo lo que yo quiero lo puedo tener? ¿Qué es lo que me estás diciendo? No, sí, uno sí puede tener muchas cosas que quiere, pero que en este momento no puede. Claro, uno las puede tener, pero ¿sabe? Hay que saber cómo. Hay que tener en la mitad el concepto de saber cómo lograrlo, cómo conseguirlo. Usted puede tener un apalancamiento, pero usted debe de saber hasta dónde se apalanca y cómo se apalanca y cómo se libera de ese apalancamiento, que ese es un concepto que ya mismo les voy a enseñar de cómo funciona. Entonces, usted está allí en la mitad, usted está desarrollando su vida financiera, usted está viendo por usted está respondiendo por unos gastos que hay aquí metidos, aquí hay unos gastos metidos, y adicionalmente está su familia, si usted se casa y tiene hijos y todo, pues usted tiene que ver no solamente por los gastos suyos, sino por los de sus familias, las compras que se van haciendo. Usted quiere una vivienda, entonces aquí también hay que pensarse en cómo con ese ingreso no solamente cubre sus gastos, no solamente cubre los gastos de su hogar, no solamente las cosas que compra, sino también cómo compra su vivienda y cómo compra su carro también. Y de ahí para adelante usted cómo ve por su futuro. Entonces miren cómo es este mapa. Este es un mapa en el cual hay que analizarlo muy bien, porque como le digo, usted tiene una cascada de gastos, pero también fuera de los suyos están los que genera presión los demás, el futuro de los demás y el futuro suyo. Por ejemplo, hay personas que tienen sistemas de... Yo esto lo respeto mucho, ¿no? No quiero meterme en esas honduras, pero sí quiero decirles cómo pienso yo. Yo tengo un hijo de 11 años que yo me dedico a estos temas financieros antes de que mi hijo naciera, por supuesto. Y nunca me ha preocupado realmente la educación de mi hijo, nunca me ha preocupado. O sea, a mí hoy en día lo que más me preocupa es saber él para qué es bueno, cuáles son sus habilidades, no cómo yo le pago la universidad ya y después despreocuparme de la universidad. No, yo no pienso así. Yo pienso es, este muchacho para qué es bueno en este momento y para qué será bueno en el futuro. Porque es que yo no sé si mi hijo va a ser artista, por ejemplo, o si mi hijo va a ser deportista. Entonces, si él tiene alguna inclinación por allí, pues es espectacular. Yo ya hoy en día en parte sé hacia dónde va el tema de mi hijo. Entonces, yo ya arranqué su tema de orientación hace algunos años. Por ejemplo, mi hijo produce dinero ya. Mi hijo ya es una unidad productiva. Él tiene una cuenta en YouTube donde él enseña matemáticas. Él es matemático, al igual que yo también soy matemático. Pertenecemos a una organización que es para personas que tienen un IQ elevado, que se llama Mansell, que es una organización internacional, en la que nos invitan a generar, a explotar habilidades y talentos. Entonces, mi hijo tiene un canal por el cual YouTube, Google, le gira a él cada 2 meses $1,100. Entonces, él se compra sus propias cosas y tiene sus propias cosas y tiene más o menos unos 22,000, creo que niños seguidores en el país y por fuera del país. Entonces, yo ya sabía que él tenía la habilidad matemática. Entonces, lo que yo hice fue meterlo en una organización en la cual le enseñaran mucho matemáticas y que él con esa habilidad la pudiese colocar a favor suyo, como yo lo hice. Yo desde muy muchacho tenía la habilidad matemática y la puse a mi favor, la utilicé a mi favor, lógicamente. Entonces, pues dense cuenta cómo hoy en día uno no debe pensarse tanto en yo cómo lo meto a la universidad y cómo le garantizo la universidad. Sí, eso es importante, pero piénsese también cuáles son las habilidades de sus hijos. Hay muchachos que salen de un colegio a los 16 años y los papás le preguntan a usted qué quiere estudiar. Pues que eso no tiene sentido preguntarle a un muchacho a los 16 años usted qué quiere estudiar. Eso es un tema de papás. Los papás son los que tenemos que saber pues para qué es bueno. Pues entonces nunca conocí a mi hijo realmente, nunca me di cuenta realmente para qué era bueno y no lo pude orientar. Bueno, eso es un comentario que les dejo allí en el aire, entre paréntesis. Entonces. Sí. Wilson, antes de ¿sí? que continúes, Sí.
Nos pregunta el doctor Andrés, en varias Sí, ocasiones he escuchado que el endeudamiento en educación se considera un activo. ¿Qué tan sí. cierto es o bajo qué condiciones? Perfecto, doctor Andrés. Lo que no es una inversión es un gasto, doctor. Así de simple. Lo que no es una inversión es un gasto, doctor. Entonces, hay que entrar a revisar, doctor. ¿Qué pasa? Yo me aprendí ese concepto facilito. Les voy a colocar un ejemplito de esos malucos, de esos charros que yo les pongo, que hasta me pongo rojo después de que lo hago. Mire, eh, eh, cuando yo era muchacho, jovencito, más muchacho, jovencito, y cuando recién estaba empezando pues a invitar a salir a muchachitas, lo digo despacio porque pues de pronto mi esposa está por allí. Estoy desde mi casa, ¿no? eh, eh, Resulta que yo sacaba a la muchacha, le iba por ella a las 7 de la noche y todo el tema, hablaba con el papá, le decía, mira, así se la voy a traer tal como la ve, yo me la llevaba para un restaurante a comer algo y luego nos íbamos a bailar. Entonces, y yo la regresaba tipo 2 de la mañana, entonces ella entraba a su casa, pero cuando ella entraba a su casa yo me quedaba en el carro haciendo una evaluación financiera. Y yo decía, bueno, esta noche invertí mi plata o la gasté. ¿Sí me Tengo entiende para asociados dónde? que me están diciendo que depende. Claro, por supuesto. Mire que otra vez me pongo colorado de que no es mentira. Por aquí sí, el doctor dicen se la gastó. Mire, pues si no pasó nada, absolutamente nada, eso fue un gasto, por supuesto, pero si hubo algún retorno, estamos hablando de que eso es una inversión. El Es decir, doctor, por si... aquí un doctor nos dice es que si se casó con ella, la perdió. Peor todavía. Mira que hasta me pongo colorado esos ejemplos que yo mismo doy. Bueno, miren, lo que no es una inversión es un gasto. Lo que no forma capital, lo que no forma patrimonio empobrece. Miren, esas son frases célebres. Si la educación puede verse como una inversión en la medida en que yo la estoy poniendo a producir después. Si fruto de esa inversión que yo hice, no solamente en capital, en dinero, sino también en tiempo, está a favor mío produciendo recursos económicos y buenos recursos económicos, dependiendo de cuánto invertí, tanto en tiempo como en dinero. Allí puedo decir que hay una inversión. Pero si yo no estoy hoy en día alineado con eso que yo estudié, eso fue un gasto, definitivamente. Y sabe una cosa, doctor, hoy en día el 58%, hay un porcentaje mayor por allí que hay, pero hoy en día se dice que un 58% de los profesionales que estudian en este momento trabajan en cosas completamente distintas a lo que estudiaron, completamente distintas a lo que estudiaron. Entonces, que no están ejerciendo su profesión como tal. Entonces, para la gran mayoría de ellos, pues su inversión pues no fue la adecuada, seguramente. Pues no se enrutaron por allí. Es más, hay algunos, por ejemplo, de personas que me dicen, yo quiero hacer una especialización. Y yo siempre le digo, ¿cuánto te vale? 30, 40 millones de pesos una especialización. Ok, ¿cuánto te van a subir de ingreso? Tu ingreso, ¿en cuánto se va a subir? Porque si te van a subir 400,000 pesos, no tiene sentido. Hacer una inversión tan grande para poder tener 400,000 pesos mensuales no tiene sentido. Entonces, no metas esos 40 millones de pesos a educación, sino méteselos a otra cosa que sí te genere rentabilidad. Entonces, doctor, será un activo, será una inversión en la medida en que te genere retorno, en el que estés involucrado en la generación de recursos con esa actividad profesional. Si no, doctor, eso se fue el gasto. Esa noche no pasó absolutamente nada y llegaste a tu casa, dejaste la chica y no pasó nada, doctor. Así de sencillo. Muy bien, y hablando, Okay. y hablando precisamente, Wilson, de los ingresos y hablando acerca de estas herramientas para invertir, la Sí. doctora Blanca te pregunta que los CDATs son ganancias ocasionales o cómo podríamos identificar los títulos en este caso. Bueno, perfecto. Los CDTs, pues si usted los mete a un año, doctora Blanca, si usted los mete a un año, sí lo son. Pero si usted los empieza a girar un poquito y usted dice cada 3 meses, cada 6 meses, cada 2 meses, ya estamos hablando de ingresos que son pasivos, van a estar allí permanente, van a generarse, así sea poquito, pero van a generarse.
porque no se trata de la cantidad, sino se trata de la periodicidad de ese ingreso. Entonces el CDT, si usted lo tiene a un año, pues es un ingreso ocasional, pero si usted lo tiene partido en algunos ingresitos que le van llegando con cierta periodicidad, estamos hablando de que ya es un ingreso pasivo. ¿Alguna pregunta? No. Adicional, sí, perfecto. Podemos continuar, Wilson. No tenemos más preguntas por parte de nuestros asociados. Ajá. Vale, muchas gracias. Están muy activos, ¿no? Qué por chévere, supuesto, claro perfecto. que sí. Bueno, lo primero... No olvidar, perdón, por aquí, no olvidar las claves que hablamos ahora con el apoyo a los padres. Nos contabas que vos tenías unas estrategias las cuales nos ponías en práctica para poder, pues las personas que ayudamos a nuestros padres, entonces no volverlo como un gasto, ¿cierto? Vale, perfecto, vale. Pues se lo voy a decir de una vez antes de que se me olvide, ¿vale? Porque de seguro ya se me estaba yendo. Yo tengo algunas estrategias para bajar el impacto del gasto, por supuesto. Hay muchas personas, tuve que agachar. Hay algunas personas que me dicen, Wilson, ¿yo cómo bajo el gasto? Siempre hay muchas personas que me preguntan por esto. Y yo al principio les contesto jocosamente, lógicamente. Yo les digo, bueno, ¿en qué estrato social usted vive? Entonces la persona me dice, no, yo vivo en estrato 5. Bájese al 3 y verá que el gasto se le baja. Pues lógicamente la persona no se va a bajar al estrato 3. Por supuesto, voluntariamente no lo va a hacer. Tiene que estar forzado por una presión económica en el ingreso, pero así voluntariamente no lo hace. Lógicamente, esto es jocosamente. Es más, a veces voy más allá. A veces le digo, ¿usted cuántos hijos tiene? No, yo tengo 3 hijos. Listo, eche 2 y verá que el ingreso se le baja. Pues obviamente, pues ¿cómo va a echar 2 hijos? Obviamente. Pues esto es jocoso. Es decir, no es fácil bajar el impacto del gasto. No es un tema sencillo. Pero uno puede tener unas estrategias para poder hacerlo y se las voy a contar. Lo primero que yo hago, es lo que yo he implementado para mi vida, que se llama economías de escala. Economías de escala. Es el primero que yo defino, economías de escala. Y esa economías de escala, ¿de qué se trata? Se trata de hacer compras año. Compras año. Es decir, anualizar. Miren, yo soy un fanático de la anualización. Para mí las anualidades es una de mis materias preferidas y yo todo lo tengo anualizado. Yo hago compras año fundamentalmente de algo que tengo allí que son artículos para el hogar. Es más, ¿saben una cosa? Les voy a regalar una herramienta a todos ustedes. ¿Me acuerda, Anderson, por favor, de cómo generar una planeación de este tipo de cosas? A todos se las voy a regalar. La que yo manejo, se las voy a regalar para que la tengan, ¿vale? Me acordás en un correíto, Anderson, para que se las puedas enviar. Sí. Compras año. Entonces, yo lo que hago es anualizar compras. Yo hago anualizar compras, pero de cosas que sean no perecederas. Yo, por ejemplo, lo que hago es comprar lo más costoso de la canasta familiar, que son artículos del aseo. Aseo personal y aseo del hogar. Si yo me fuera mes a mes a comprar artículos del hogar, normalmente nosotros se nos van 380, 400 mil pesos en artículos de aseo personal y aseo del hogar. Normalmente eso es decir, que se me van más o menos 4.800.000, 5 millones al año, más o menos 5 millones al año solo en productos para el aseo. Pero si yo compro con economías de escala, es decir, si yo lo que hago es comprar una sola vez para todo el año, escúchenme bien, una sola vez para todo el año, que es lo que yo hago en este momento, en los meses de septiembre, octubre, agosto, septiembre, octubre, de pronto ahorita en noviembre hay una colita, salen los grandes almacenes y supermercados a generar promociones de la segunda unidad al 80%, hay algunos que tienen segunda unidad al 90%. Allí es cuando yo aprovecho y compro. Si usted me pregunta a mí, ¿cuántos bolsas de jabón detergente consumen en su casa para todo el año? Yo lo sé. ¿Cuántas cremas dentales ustedes consumen al año? Yo lo sé. ¿Cuántas máquinas de afeitar yo consumo al año? Yo lo sé. ¿Cuántos desodorantes consumo al año? Yo lo sé. ¿Cuántos cepillos de dientes? Yo lo sé. Es decir, de cuántos champús consumimos al año, yo lo sé. Yo tengo todo eso listo. ¿Cuántos suavizantes para la ropa usamos al año? Yo lo sé. Lo tengo clarísimo. Lo que nosotros hacemos es un estadístico en casa de consumos mes a mes. Entonces yo sé, por ejemplo, que en casa la lavadora se prende normalmente 13 veces en el mes. 13 veces la lavadora.
¿Cuántas cucharadas se necesitan para poder lavar? Se necesita una cucharada por cada una de las lavadas. En una bolsa de 5.000 gramos, ¿cuántas veces se puede lavar? ¿O cuántos meses se pueden lavar? Se pueden lavar 3 meses y una semanita. ¿Cuántos detergentes necesito yo de bolsas de 5.000 al año? Solo 4. Solo 4. Entonces yo compro solo 4. Pero la segunda unidad la compro al 90%. Entonces me estoy haciendo casi que 6 meses de lavada en lavadoras gratis cuando compro al año. Gratuitamente. Entonces yo no me gasto 4.800.000 pesos, sino que me estoy gastando 2,5 millones más o menos. Entonces me estoy ahorrando 2.300.000 pesos. Lógicamente hay que tener una alacena y las cosas no hay que entregárselas a las muchachas de servicio, ustedes lo saben, sino que nosotros mismos tenemos que controlar el consumo y lo que hacemos a la muchacha que nos ayuda, entregarle lo de la semana y ya. Y controlar presupuesto. Nosotros somos organizaditos, créanme que si yo en algo soy organizado es con el dinero. Entonces, con esto me ahorro 2.300.000 pesos que yo lo utilizo en mi segunda estrategia. Y mi segunda estrategia es hacer pagos año. Aquí hay eficiencia financiera, aquí hay eficacia financiera. Eficiencia, aquí hay eficacia. Con eso estoy siendo eficiente, es decir, que estoy comprando con menos dinero lo mismo, con menos dinero estoy comprando lo mismo. Y aquí estoy aplicando la eficacia financiera. Cuando yo hago pagos año, esos 2.300.000 que me ahorro aquí, yo no los utilizo para comprar unas cervecitas de más ni nada de eso, o con las vacaciones, no, yo lo utilizo en mi misma operación financiera del hogar. Entonces yo lo que hago es hacer pagos anualizados. Mi hijo estudia, yo tengo un hijo de 11 años, como les decía, él estudia en un colegio en el que yo puedo bajar el valor mensual que yo pago por él en pensión. Yo lo puedo hacer. Ahora usted me dirá, sí, cambiándolo de colegio. No, estando en el mismo colegio. Yo lo puedo hacer. ¿Saben cómo lo hago? Haciendo pagos al año. Entonces, si yo hago pagos al año, yo puedo hacer esto, miren. Yo en el mes pago 8 cosas donde 4 me salen gratis. Es decir, yo pago realmente 4 cosas. Las otras 4 me salen gratis cuando pago al año. Entonces, yo pago, por ejemplo, el colegio, y aquí está, por ejemplo, la ruta escolar. Le voy a colocar este ejemplo, la ruta escolar. Entonces, cuando yo pago el colegio al año, a mí me dan un descuento. Entonces, hay un valor que yo pago completamente. Entonces, este es el 100%. Este es el 100%. A mí me dan un descuento aquí del 10% si yo pago todo el año completo. Es decir, yo pago el 90% nada más porque el 10% se me fue por descuento. Y lo mismo pasa en la ruta. Me dan un 10%. Es decir, yo pago el 90%. Pero miren lo que yo hago. Miren lo que hago. Como ya tengo clarísimo que voy a pagar el 100 del colegio, porque eso es lo que vale, pero resulta que me van a dar un descuento del 10%, con este 10% pago el 90% de la ruta escolar. Es decir, que la ruta escolar se me va gratis. A mí se me va gratis la ruta escolar. Entonces, así hago con otras cosas. Por ejemplo, yo pago mi medicina prepagada al año, me dan el 30% de descuento. Con eso pago emergencia médica por todo el año, que se va gratis, y temas de exequiales, que se va gratis también al año. Entonces, así hago varias operaciones que me permiten en el año sacar varias cosas gratuitamente, que la una se paga con la plata que me dieron del descuento de la otra. ¿Sí me hago entender? Sí. Por supuesto, incluso varios asociados nos colocan algunos ejemplos. Tenemos Sí, una doctora que ella dice que ella paga sí. el año, la anualidad del colegio y que ha logrado hasta un 25% de descuento. Opa, impresionante, así es. Es Mm. que siempre para el que menos tiene, más caro le sale todo. Eso es clarísimo. O sea, esta economía está al revés. Debería que al que menos tiene le salga más barato. Por eso los impuestos en Colombia son inequitativos y el principal impuesto inequitativo que hay en Colombia es el IVA. El IVA es un impuesto inequitativo porque es el 19 independientemente del ingreso que tenga la persona. Entonces usted paga el 19 por tal cosa, independiente de cuánto sea tu ingreso. Entonces son impuestos inequitativos. Y la tercera, lo que yo les decía de mis papás, es que papá y mamá fueron un gasto para mí por muchísimos años. Fueron un gasto, no una inversión, sino un gasto. ¿Por qué? Porque cómo se recuperaba la platica que yo les daba a ellos mensualmente,
con besos y abrazos y bendiciones. Sí, es suficiente, pero económicamente usted sabe. Entonces, yo un día dije, yo me voy a quitar este gasto porque yo no puedo seguir con esto toda la vida, forever, mejor dicho. Entonces yo me voy a quitar el gasto de encima. Yo les daba a ellos, les voy a decir la cifra, 1,5 millones mensual para su tema de alimentación, servicios públicos y todo. Un poquitico les da mi hermana, el resto. Afortunadamente, papá y mamá tienen su propia casa. Papá y mamá tienen su propia casa. Entonces, yo tengo una hermana que también les ayuda un poquito menos, lógicamente, pero esa es la suma que yo les entregaba a papá y mamá. Entonces, eran 1,5 millones mensual. Entonces, yo lo que dije un día es, yo me voy a quitar el gasto encima. ¿Y qué hice con él? Lo que hice fue convertir el gasto en un costo. Escúchenme bien lo que estoy diciéndoles. El gasto lo convertí en un costo. ¿Qué es un gasto? Un gasto es algo que no se puede recuperar. ¿Qué es un costo? Un costo es algo que sí se puede recuperar. Entonces, el gasto fue muchos años, dándoles mensualmente esa cantidad y sin recuperarlo por ninguna parte en temas económicos. Entonces, yo lo que dije es, yo a esta casa le voy a construir arriba un apartamento, para que ellos ese apartamento lo puedan rentar. Entonces, ellos rentaron ese apartamento. Ojo, ese apartamento lo puse a nombre mío, ¿no? No lo puse a nombre de ellos, porque pues el día de que ellos falten, pues entonces mi hermana también tendrá derechos aquí y no aguanta. Pues usted bien sabe, no aguanta. Entonces, luego hice el apartamento a nombre mío. Entonces, son 600,000 pesos lo que ellos reciben. Entonces, yo dejé de darles 1,5 millones de pesos para darles 900,000 pesos apenas. Porque los otros estaban allá. Entonces, ya, estos 900,000 son el gasto y esto es un costo. Porque este es un costo, con lo que yo construí este apartamento. ¿Por qué? Porque yo lo puedo recuperar cuando ellos no estén, porque el apartamento será mío. Entonces yo podré disponer de él. Entonces, yo también dije, hace poco, voy a conseguirles una vivienda cerca donde nosotros vivimos para que ellos se trasladen, pero esta vivienda también va a ser a nombre mío y ellos alquilaron esta casa que está aquí. Y ellos alquilaron esta casa en 1,000,000 de pesos. Luego a ellos se les subió el ingreso a 1,600,000 pesos y ya hoy en día yo no les tengo que dar plata a ellos. Yo compré esta vivienda que está aquí. Sí, es un costo, por supuesto, porque yo voy a recuperarla, lógicamente, cuando ellos no estén. Y esta vivienda está a nombre mío, por supuesto. Esto está a nombre mío. Por eso yo les digo de los temas legales. ¿Lo recuerdan? Que uno debe cuidarse de los temas legales. Y otra cosa que les quiero contar, perdónenme en un instante, que no esté por allí mi esposa, se los voy a decir en secreto. Es que resulta que esta casa que está aquí, ojo, pues no me van a hacer preguntas de esto, porque pues, les digo una sola vez y ya. Pues no quiero que ella esté por ahí escuchando. Miren, esta casa que está aquí, esta casa es mía. Resulta que yo un día le dije a ella, ve, si yo no estoy, porque pues yo viajo mucho por todo el país y por fuera, es decir, que mi riesgo es muy alto. Si me pasa algo a mí, ¿qué sucede con esta casa? Pues ahí viven mis papás y mi mamá, viven ahí. ¿Qué pasa con esa casa? Entonces ella me dice, pues si no no hay necesidad y todo, pues seguirán allí, pero pues si se necesita, pues yo no compré esa casa para eso. Entonces, por eso yo les digo, hay que cubrirse también legalmente. Yo a esta casa le hice algo que se llama el usufructo vitalicio del bien. Es decir, que si a mí me llega a pasar algo, pues mis papás tienen este usufructo. La dueña que quedaría de esta vivienda sería mi esposa, pero no puede sacar a mis papás, no los puede sacar. O los podría sacar, pero tendría que rentarse y el fruto de este arrendamiento sería para ellos. Lo que ella no puede hacer es venderla ni nada, solo cuando ellos no estén, los dos. Entonces, ese es un pecado que tengo ahí guardado. Me lo guardan ahí por si algún día nos llegamos a ver. No van a decir, usted no sabe algo de su esposo. Venga, aquí somos 65 que te estamos guardando el secreto, Wilson.
Dios mío. Por eso les digo que uno tiene que blindarse legalmente, hacer temas legales. Allá hay un pecadito. Entonces, así es como yo hago el tema, o esto fue como yo lo hice. Por un lado, entonces, hago compras año, por otro lado, hago pagos año, y por otro lado, lo que hice fue convertir un gasto en un costo. Un gasto no lo puedo recuperar, un costo sí lo puedo recuperar. Bueno, me voy a demorar en recuperarlo y ojalá me demore muchísimos años en recuperarlo, pero lo voy a recuperar en un momento. Entonces, ya hoy en día no salen recursos económicos de mi bolsillo, no salen, yo voy a borrar esto de aquí, esta evidencia. No salen recursos económicos de mi bolsillo para poder ver por mis papás, sino que ya es un tema ya voluntario y ya no tanto de obligación. Entonces, ¿estamos claros hasta allí? Sí. Sí, incluso nuestros asociados están pues muy interesados, realmente nos manifiestan pues que es una pues la forma como utilizas esos recursos por descuentos, es Sí, una forma muy interesante sí, sí, y claro. pues sí, nos han dado digamos algunos comentarios muy positivos. Perfecto, claro. Y en lo que yo les pueda dar más tips, por supuesto. Lo importante es hacerlos. Lo importante es poner esto en práctica. Lo importante no es que usted me esté viendo allí como viendo una noticia o viendo una serie, sino, ojo, esto yo lo puedo aplicar y hacerlo. El poner esto en funcionamiento, que es como lo más importante. Por ahí hay un dicho que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo siempre digo, del dicho al hecho hay poco trecho. Es decir, hay que hacerlo rápido, diciendo y haciendo prácticamente. ¿Qué le recomiendo puntualmente? Haga su cuadre de caja. Cuadre caja. ¿Qué significa cuadrar caja? Mire, usted coja sus ingresos y mire de sus ingresos cuánto se va a gasto, cuánto se va a deuda y cuánto se va a ahorro. Y hay que identificar cada peso. Pues que se vuelve uno muy cositero y todo eso. Sí, pero y entonces si uno se vuelve cositero con el trabajo, miren, yo les aseguro, doctores, que más de uno de ustedes controla el presupuesto o ayuda a controlar el presupuesto de la empresa en la que usted trabaja. Hasta tú, estoy seguro, Anderson, que controlas el presupuesto de la organización en la que trabajas, por supuesto, en tu área, estoy seguro que lo controlas. ¿Por qué no controlar mi presupuesto? O sea, yo no puedo ser bueno para los demás y malo para mí, eso no tiene sentido. Entonces yo debo de tener claridad en que si yo controlo los demás, pues con más veras tengo que controlar lo mío, que es mi esfuerzo, que son mis recursos. Entonces, haga un cuadre de caja. Haga un cuadre de caja. Mire para dónde se está yendo su dinero y no debe haber desbalance. Si a usted le sobra plata, es porque o alguien le está regalando plata o usted no consideró ese gasto. Una de dos. Y si a usted le está faltando plata, es porque usted está gastando más de lo que está pensando. Entonces, usted siempre debe dar un cuadre. Si le ingresaron 100, la suma de lo que se va a gastos, ahorro y a deuda debe ser 100. Así de simple. Es que su plata no se va para ningún otro lado. Miren, su plata o se va para gastos, o se va para pago de deudas, o se va para ahorros, o se va para inversión. Es decir, no se va para ninguna otra parte. No existe otro destino del dinero. No existe. Que una donación, que no sé qué, gastos. Que no sé qué, gastos. Entonces, no hay ningún otro destino diferente a esos cuatro. Principalmente los tres primeros. Gastos, ahorro y deuda. Porque inversión hoy en día muy pocas personas invierten. Y es algo de lo que les voy a hablar en la siguiente sesión. Entonces, si hoy en día, por ejemplo, usted tiene una situación como esta, en la que su ingreso estaba bajito y está más bajito que el gasto, yo siempre le recomiendo que haga la siguiente operación, que mire de sus gastos cuáles son evitables y cuáles son inevitables, cuáles son sus gastos evitables, cuáles son sus gastos inevitables. Por ejemplo, su cuenta de celular, ¿evitable o inevitable? Entonces usted dice, no, eso es inevitable. Bueno, pero ¿es reducible, sí o no? Claro, es reducible. Pues entonces redúzcalo, pero hágalo. Hágalo. Hoy en día la gente se mete en paquetes de televisión. En estos días me llegó uno que de Disney Channel, 20,000 pesos mensuales. Yo digo, pero ¿por qué 20? Pero vení, ¿cómo así? No, que para ver las películas de Disney. No tiene sentido. Que Win Sport en 20,000 de pesos mensuales, no tiene sentido. Que Spotify, que yo no sé qué. Bueno, en fin, todo mundo quiere montarse encima de tu ingreso y quedarse con parte de tu ingreso. Entonces, evitables o inevitables. Entonces, así usted empieza a categorizar los gastos y de seguro usted puede ahorrarse mucha plata el haciendo este tipo de análisis de uno a uno.
Esto es la planeación entonces del recurso, que yo siempre le digo, planee sus recursos económicos. Haga una planeación de sus recursos económicos. Y haga esa planeación por todos los días del mes, por todos los días del mes. Hágalo por todos los días del mes o hágalo por todos los meses del año, que esto es lo que usted debería hacer, tener una herramienta de planeación. Yo les voy a regalar una herramienta de planeación financiera para que usted pueda tener todo un ejercicio de planeación de todo un año, todo un tema de planeación de todo un año, y que adicionalmente usted pueda tener clarísimo en qué momento están los vencimientos de ciertas obligaciones que usted tiene en el año, ese vencimiento de obligaciones. Entonces, para este tema de vencimiento de obligaciones, uy, cómo se va el tiempo de rápido. Miren, les muestro algo de lo que les decía que es personal, que esto sí no se los envío porque esto sí es personal. Entonces, aquí tengo el detalle de mis gastos. Esto está actualizado, miren, está a 11 de noviembre. Y lo que yo hago con esta herramienta es que esta herramienta me avise automáticamente cada que algo se va a vencer. Entonces yo digo, el celular Movistar pago 145.000 pesos. ¿Qué día del mes pago? Los días 26. Entonces él me tira una alarmita a mí diciéndome 3 días antes de que se va a llegar el vencimiento de ese pago. En Netflix, Dios mío, lo que digo, Netflix son 36.000 pesos mensuales, se paga también el 26, me llega allí un avisito. El triple play de Movistar, 145.000 pesos. Ay, Dios Te mío. están Pero les sacando digo, el aquí están gasto, te mis están pecados. robando el gasto de tus Aquí está. ingresos. Sí, sí. De servicios públicos, 380.000. ¿Cuándo los pago? Los pago los 29. En los gases de accidente, el colegio de mi hijo, Juan Esteban, mire que hasta le estoy colocando cuánto vale. Alimentación, cuánto, y me aparecen los días en los que yo debo de pagar. Esto no se lo voy a mandar, ¿no? Esto es un tema mío, pero esta herramienta sí se la puedo regalar. Para que usted haga esta herramienta, para que usted la tenga, pero se la voy a regalar solo a los que me contesten adecuadamente una pregunta. Porque la próxima les voy a traer también otro tipo de obsequios, pero basados en lo que les estoy diciendo hoy. Entonces, lo que les dije la semana pasada. Ojo Anderson, para quienes respondan adecuadamente la pregunta, ¿vale? Perfecto. Les voy a formular. Entonces, ahí está el medio de pago que yo hago, el concepto, el importe, es decir, cuánto vale, los días de vencimiento mensual y la forma como yo pago. Si lo pago por transferencia, si lo pago por traslado, si lo pago en efectivo. Entonces, les voy a regalar este control de vencimiento de pagos. La pregunta es la siguiente. Ojo pues. ¿Qué es lo más importante de su vida financiera? ¿Qué es lo más importante de su vida financiera? ¿Qué es? Se los dije la semana pasada. Se los dije que lo colocaran en una letra Arial 20 y ojalá en negrilla. ¿Qué es lo más importante en su vida financiera? Entonces, si usted me responde adecuadamente por el chat en este momento, usted se lleva la herramienta. Usted se lleva la herramienta. Respóndalo, le voy a dar un minuto porque es muy fácil. ¿Podemos darle un minuto, Anderson? Sí. Perfecto, claro que sí. Démosles Incluso un ya, minuto. sí, 7:57. Ya por aquí estoy viendo algunas respuestas. Ajá. Entonces voy a compilar esas respuestas y te Sí. las voy a ir informando. Por favor, sí, claro que sí. ¿Qué es lo más importante de su vida financiera? ¿Qué es lo más importante? Si su respuesta es la adecuada, vuelvo y le digo, eso está en lo que vimos la semana pasada. En lo que vimos la semana pasada, ahí está. Y es muy sencillo, es muy fácil, se lo recalqué muchísimo. Entonces, escríbalo, te quedan 40 segundos, escríbalo, vamos, escríbalo. Le voy a regalar ese control de pagos, ese seguimiento y control de pagos para que usted lo tenga, para que usted tenga una alarma que le avise, que le diga, esto se va a vencer. En 3 días antes esto se va a vencer. Entonces usted tenga ahí algo que le ayude para que no se le pase, para que usted no esté, esto se me va, no me acordé, se me venció y no me di cuenta, porque siempre si a usted se le vencen las cosas, pues usted ya no tiene intereses de plazo, sino intereses de mora. Entonces empieza a caer en temas moratorios. Entonces, les regalo la herramienta. Entonces, para que lo hagan, Listo. anímense. Muy bien, 7:58. Muy bien. ¿Sí? ¿Ya? Perfecto, sí. ¿Escribieron? Ujú. Escribieron.
Bueno, muy bien. Entonces se cierra. Ojo con la palanca, ¿no? Anderson, no me vas a hacer trampa. Para los que están juiciosos. Y les digo, la próxima sesión les voy a traer otro regalo, pero con base en lo que vimos hoy. Con base en lo que vimos hoy, les voy a hacer una pregunta y lo vamos a revisar en la siguiente sesión, ¿vale? Entonces, continuamos. Yo creo que estos ya son los 2 últimos slides que tengo. Me perdonan, me pasé de tiempo, lo sé. Pero denme un par de minuticos más, ¿vale? Un par de minuticos. El concepto fundamental también hoy en día que usted debe tener en cuenta es cuando usted va a generar algún tipo de inversión o algo que usted quiera tener o quiera comprar y que usted no tenga los recursos, hay algo que se llama apalancamiento. Apalancarse, usted cómo se apalanca para poder tener las cosas. Y apalancamiento es tener ese punto de apoyo que a usted le sirve para poder, escúcheme la expresión, para poder. Y ese poder está amarrado a que usted ya no cuenta con sus recursos, sino que hay un tercero que le ayuda. Algunos, pues, por ejemplo, algunas empresas se financian con su propio dinero, entonces a eso se le llama apalancamiento interno. Cuando sacan más acciones y todo ese tipo de cosas, eso se le llama apalancamiento interno. Y otros lo que hacen es hacer créditos, endeudarse, entonces eso se llama apalancamiento externo. Entonces, yo les voy a hablar de apalancamiento, el concepto de apalancamiento en la siguiente sesión, porque uno puede apalancarse en temas de inversión, uno puede hacer apalancamientos para inversiones, pero uno tiene que saber con quién se apalanca, hasta cuánto se apalanca y cómo uno sale de ese apalancamiento. Yo se los voy a enseñar en la siguiente sesión para que ustedes lo tengan y si tienen pensado algún tipo de decisiones financieras, ustedes tengan en cuenta este concepto, que este concepto es fundamental en los negocios. Mire, yo lo utilizo para mis inversiones y lo utilizo para el trabajo, fundamentalmente el tema de apalancamiento. Y me va muy bien con ese tema y se los quiero compartir a título de experiencia también. Finalmente, anualice siempre su dinero. Yo siempre le digo a la gente, tenga el concepto de anualidad. No mire su dinero mes a mes, mírelo a año. Si usted mira su dinero mes a mes, pues usted va a ver los 5 millones, los 10 millones, qué sé yo, mes a mes. Pero si usted lo ve a año, usted ve 100 millones, 120 millones de pesos. Entonces usted debe de aprender a decir, yo, ¿qué capacidad de recursos económicos tengo al año y qué voy a hacer con ellos? Entonces, ¿qué le recomiendo? Coloque sus ingresos totales, mire sus gastos totales al año, sus obligaciones financieras, lo que usted paga anualmente y los ahorros o inversiones que usted está haciendo al año. Y mire una distribución porcentual. Como yo les digo, el 100% de su ingreso al año, ¿cuántos son tus gastos totales al año? ¿Cuánto pagas en obligaciones totales al año y en porcentaje? Y lo mismo en ahorros. Esta es la forma adecuada de poder definir una línea de comportamiento financiero, el que tú anualices tu información financiera, como lo hacen las empresas, como lo hacen las organizaciones. Entonces, que usted para el año 2021 trabaje por proyectos. Yo siempre le digo, mire, usted si no tiene proyectos se le va el dinero como agua entre los dedos. Pero si usted tiene proyectos, usted fácilmente los puede canalizar y usted canaliza así mejor sus recursos económicos. Entonces, pues esto ha sido todo por esta noche.